San no preguntó qué físico estaba practicando Li Ye. Podría haber sido un físico incomparable que el patriarca le enseñó en sus sueños. Entonces, con respecto a que Li Ye pudiera absorber toda la pasta física, nadie se sorprendió. Aunque cualquier cultivador podría usar cualquier rango de physique paste para refinar su cuerpo, en realidad, el momento del verdadero refinamiento también dependía de ciertos principios. Por ejemplo, un Ken Physique nato, incluso sin ninguna ley de physique, aún podría absorber la esencia de una Ken Physique paste. Si la persona también practicara un Ken Physique, entonces podría absorber completamente la esencia de Ken Physique paste. Sin embargo, cuando un Ken Physique nato usaba una pasta Saint Physique, la absorción máxima se limitaría a 2 o 3 partes de 10. Esto fue un desperdicio de physique paste, y esto podría remediarse practicando un Saint Physique para absorber una mayor porción de las esencias. Después de que el abuelo Zeng ayudó a Li Ye con su refinamiento, no se quedó en la antigua secta del incienso de purificación. Durante su partida, le dio un mensaje del rey demonio Lun Ri a Li Ye, diciéndole que siempre sería bienvenido como invitado en la puerta. Sin duda, el rey demonio valoraba mucho a Li Ye, de lo contrario, a un discípulo ordinario de la antigua secta del incienso de purificación no se le extendería una invitación tantas veces. Después de despedirse del abuelo Zeng, Li Ye regresó a su patio para meditar. En cuanto a la cultivación, fue más diligente que nadie, sin embargo, su cultivo se ralentizó debido a la reforma de la secta durante el último medio año. Después del Yun Physique, estaba el reino del Palacio Provisional. Este reino consistía en formar un nuevo Palacio del Destino dentro del meridiano Nigón. Suena simple, pero construir un nuevo Palacio del Destino desde cero no fue una tarea fácil. La construcción de un nuevo Palacio del Destino era diferente del Palacio del Destino natural. Los cultivadores llamaron al Palacio del Destino natural el Palacio Maestro, mientras que el Palacio del Destino creado sería el Palacio del Vice o Palacio del Sirviente. El Palacio Maestro era donde residía el destino verdadero, y también se llamaba Palacio Maestro del Destino verdadero. El nuevo Palacio del Destino no puede reemplazar al Palacio Maestro debido a esto. En el reino del Palacio Provisional, un cultivador podría construir un nuevo Palacio del Destino, sin embargo, un cultivador durante su vida no construiría solo un nuevo Palacio del Destino. En teoría, un cultivador podría tener 12 palacios del destino, también llamados 12 palacios, 3. En realidad, desde la antigüedad hasta ahora, las personas que tenían los 12 palacios eran esencialmente inexistentes. Algunos incluso dicen que este mundo esencialmente no tenía 12 palacios, a lo sumo había 11 palacios. Estas palabras no carecían de razón. De hecho, un cultivador con 3 palacios del destino ya fue elogiado como extraordinario. Con 6 palacios del destino, uno sería considerado un genio, incluso si su aptitud y su físico fueran normales, mientras tuviera 6 palacios del destino, nadie podría negar su destreza futura. En cuanto a tener 9 palacios del destino, este era un genio extraordinario tan alto como los cielos, incluso desde la antigüedad hasta ahora, sería difícil encontrar uno. En cuanto a tener más de 9 palacios, había muy pocos cultivadores conocidos desde el principio de los tiempos. El reino del Palacio Provisional tiene 5 niveles, y en orden de menor a mayor, son, un palacio inicial, 2 manantiales, 3 fuegos encendidos, 4 terrenos de ruptura, 5 pilares ascendentes. Li ya había entrado en este reino. En ese momento, encima de su Palacio del Destino había un Kunpeng en transformación, volando alrededor de su destino verdadero. Olas tras oleadas de encantamientos afectaron el Palacio Maestro, causando que el meridiano Nigón de Li Ye cambiara. Había un pilar óseo que se elevaba en el meridiano Nigón de Li Ye mientras Li Ye canalizaba las 6 variantes del Kunpeng sin parar. Lentamente cavó en el meridiano, y lentamente se formó la forma de un Palacio del Destino. Este era el nivel del Palacio único inicial del Palacio Provisional. El proceso fue extremadamente lento, pero Li Ye no estaba ansioso. Sabía que este reino no podía ser apresurado. Una vez que apareciera un error, provocaría directamente el colapso del palacio. Si esto sucediera, entonces abrir un nuevo Palacio del Destino en el futuro sería más difícil que atravesar el cielo más alto. A lo largo del día, Li Ye estuvo inmerso en este proceso. El segundo día, Li Ye se despertó de su meditación celestial y vio a Li Xuanyan esperando tranquilamente en la puerta. Estirando su espalda cansada, Li Ye le indicó a Li Xuanyan que entrara. Después de llegar adentro, Li Xuanyan simplemente lo miraba fríamente, sin decir una palabra. Li Xuanyan. Este tipo de hija orgullosa del cielo, incluso después de seguir a Li Ye durante tanto tiempo, seguía tan silenciosa y fría como siempre. Li Ye miró a Li Xuanyan y dijo: Tu ley de mérito del físico de jade puro de nivel santo vino del templo del dios de la guerra. Li Xuanyan asintió suavemente con la cabeza, sin decir una palabra.
Ella era un físico rey natural. Para cultivar un Zen Physique, Nansen Timanget dedicó mucho esfuerzo para obtener el Pure Jet Physique que era apropiado para su cultivo. Esta ley de mérito físico del templo del dios de la guerra no es mala, ya que es capaz de realizar el gran Dao. Li Ye sintió suavemente con la cabeza y dijo. Li Xuan-yan no pudo evitar mirar a Li Ye. La ley de mérito del físico de jade puro de nivel santo, este físico era codiciado por muchos. Incluso la Nansen Timanget gastó sangre y sudor para recibirlo del templo del dios de la guerra. 1. Creo que el meridiano Nigón está en la frente, pero este Nigón es un nombre usado por este autor para trabajar con el Palacio del Destino, por lo que cambió el nombre del meridiano real a Nigón. 2. Es una manera de decir gracias. 3. Esta oración es redundante en inglés, pero es un poco más formal en chino, el nombre propio. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 87, Físico inmortal de imperfección del vacío, 1. Capítulo 87, Físico inmortal de imperfección del vacío, 1. La mirada de Li Xuan-yan, esta apariencia suya hizo que su expresión helada tuviera 3 partes de encanto y 7 partes de belleza. Ella ya era increíblemente hermosa, pero esta expresión hizo que las mentes de los demás se tambalearan y sus almas se volvieran locas. Tal belleza, tal estilo, era algo que solo Li Ye podía saborear lentamente. En cuanto a Li Ye, respecto al desacuerdo de Li Xuan-yan, dijo con una sonrisa. El templo del dios de la guerra de hecho tiene algún poder oculto, y pueden ser en parte arrogantes. La ley de mérito del físico de jade puro de nivel santo, para el templo del dios de la guerra, podría considerarse un buen físico y, para los cultivadores del mundo, sería un físico santo inimaginable. Sin embargo, para mí era solo una ley de mérito común, no basta con llegar a la cúspide. Li Ye con indiferencia y felizmente sonrió. Li Xuan-yan miró a Li Ye y ella preguntó. En otras palabras, ¿tienes un físico que es mejor que el nivel de la ley del mérito santo de jade puro? Sabía que Li Ye practicaba el físico inmortal supresor del infierno, y esto significaba que tenía la ley de mérito del físico inmortal supresor del infierno. Sin embargo, ella era un físico de cristal puro natural, y su cuerpo era completamente diferente del físico inmortal supresor del infierno. Incluso si Li Ye se lo pasara, seguiría siendo inútil. En este momento, ella estaba practicando el Pure Jet Zen Physique, esto podría considerarse una ley de mérito físico máxima en este mundo. Fuera de esta ley de mérito, querer encontrar una ley física que fuera superior al Pure Jet Zen Physique era más difícil que difícil, a menos que fuera un físico inmortal. Li Ye no consideró la ley del mérito del santo jade puro en sus ojos, esto significaba que tenía un físico inmortal de este tipo de cuerpo. Antes, Li Xuan-yan tenía sospechas de esto, pero, en este momento, Li Ye básicamente lo había admitido, él hizo que su corazón se estremeciera. Una persona que tiene 2 leyes de mérito de físico inmortal para diferentes tipos de cuerpo, ¿qué implica esto? Incluso mirando todo el mundo del emperador mortal, los 9 mundos y todas las sectas y linajes, especialmente las sectas del emperador inmortal, que tienen 2 leyes de mérito del físico inmortal, no se pueden contar más allá de 5 dedos, especialmente no más de 2 dedos. Sin embargo, Li Ye en realidad poseía 2 leyes de mérito de físico inmortal, ¿qué tan impactante fue esto? Por supuesto, si Li Xuan-yan supiera que tenía la escritura física, entonces se quedaría sin palabras. Esta fue la ley de origen de todos los físicos, se podría decir que todas las leyes de mérito físico que existen en este mundo se originaron en esta escritura. No eres demasiado estúpido. Li Ye sonrió. La razón por la que te llamé es para enseñarte los verdaderos encantamientos de una ley de mérito del físico inmortal. ¿Enséñame los verdaderos encantamientos? El corazón de Li Xuan-yan estaba angustiado y no se atrevía a creerle al niño frente a ella. En este momento, Li Ye se sentó formalmente y dijo. Antes de enseñarte los verdaderos encantamientos, debo aclararte algunas cosas. Li Xuan-yan se había quedado con Li Ye durante casi un año. Muy pocos asuntos podían cambiar su estado de ánimo y muy pocos asuntos podían hacerlo tan formal, por lo que esto hizo que Li Xuan-yan temblara. Si te paso los verdaderos encantamientos, debes lograr algunas cosas. Primero, jura ante tu verdadero destino que, a menos que te dé permiso, nunca lo transmitirás a una segunda persona, incluso si fuera tu persona más cercana. Segundo, nunca me traiciones ni te opongas a mí, de lo contrario, acepta las consecuencias. En tercer lugar, este asunto no se le contará a nadie, esto incluye a tu maestro, el rey demonio Lunri. Li Ye habló lentamente con una expresión extremadamente solemne y digna. Este aire de seriedad proveniente de Li Ye hizo que Li Xuan-yan se sacudiera. En ese momento, su inteligencia pudo adivinar algo.
Li Ye continuó lentamente. Debes recordar verdaderamente que no solo te mataré personalmente sino que también masacraré a la secta o al clan que reciba esta ley si le enseñas esta ley del mérito a otra persona. Esta ley, sin mi permiso, no se puede transmitir a otros en absoluto. En el futuro, incluso si un emperador inmortal te protegiera, haré lo que dije. Sin mi permiso para obtener esta ley de mérito, el único destino disponible es la aniquilación total del clan. Esta fue la primera vez que vio la expresión solemne de Li Ye. Li Xuanyan definitivamente confiaba en que sus palabras no provenían de una arrogancia infundada. Ella creía que él haría lo que dijo. Li Xuanyan no conocía las viejas historias de las escrituras físicas. Estuvo en posesión de Li Ye durante millones de años. En realidad, le había transmitido los físicos inmortales no solo al emperador inmortal Min Ren. Ese año, a Min Ren se le dio la palabra Yang de las escrituras y cultivó con éxito el físico solar inmortal. Después, el emperador inmortal Min Ren no dejó atrás el físico solar inmortal a la antigua secta del incienso de purificación porque este era el acuerdo entre él y Li Ye. En realidad, no fue solo Min Ren quien obtuvo Mortal Physics. Hubo algunos a una edad temprana que llegaron a un acuerdo con Li Ye y finalmente cultivaron los físicos inmortales, convirtiéndose en realidad en emperadores inmortales. Sin embargo, tampoco transmitieron estos físicos inmortales. Al revelar los verdaderos encantamientos, tendrás que seguirme. Puedes firmar un contrato conmigo y elegir seguirme durante 1000 años, 10.000 años o toda tu vida. Cuando el contrato expire, eres libre de irte. Sin embargo, no puedes en absoluto oponerte a mí en el futuro. Si el pacto se rompe, no necesito repetir las consecuencias. Li Ye dijo lentamente. Por supuesto, también puedes optar por no aprender esta ley de mérito. Mientras me sigas, en el futuro te concederé una ley de mérito santo aún mejor que la que estás practicando actualmente. Haz tu elección ahora. Li Xuanyan miró fijamente a Li Ye en silenciosa contemplación. Sin duda, esta elección afectaría enormemente toda su vida. Como orgullosa hija del cielo, tenía muchas opciones, sin embargo, hoy se enfrentaba a una situación diferente. Estoy dispuesto. Finalmente, Li Xuanyan tomó su decisión y dijo formalmente su respuesta con una actitud resuelta. Ella, de un solo aliento, decidió seguirlo durante toda su vida. Habiendo tomado esta decisión con resolución y rapidez, ella era en verdad una persona inteligente, acaba de tomar la decisión más importante de su vida. Un día comprenderás que tu decisión no es incorrecta. Li Ye sintió suavemente con la cabeza y dijo. En el futuro, cuando llegue a la cima, definitivamente habrá un lugar para ti. Finalmente, Li Xuanyan usó su destino verdadero para hacer un pacto y juró ser leal y seguir a Li Ye. Al obtener su servicio, Li Ye sonrió y dijo. Escucha bien, te estoy pasando los verdaderos encantamientos. Li Xuanyan se estremeció y concentró su mente. No se atrevía a ser descuidada. Con una expresión formal, escuchó atentamente cada palabra y frase que provenía de Li Ye. Li Xuanyan era un físico de cristal puro nato, este era uno de los 24 Ken Physics. Pure Crystal Physique y Substance Jet Physique eran el mismo tipo de cuerpo, y ambos son de los 24 Ken Physics. Ambos podrían convertirse en poseedores de un Pure Jet Physique, uno de los 18 Zen Physics. Finalmente, con una ley de mérito de físico inmortal, estos dos físicos podrían convertirse en el físico de imperfección del vacío, uno de los 12 físicos inmortales. Sin embargo, Li Ye, en este momento, le estaba transmitiendo un físico inmortal, omitiendo directamente el físico santo. En cuanto a Saint Physiques, había 18 tipos. Sin embargo, en este mundo, los cultivadores prefirieron llamarlos los 12 santos físicos. Esto se debió a que, dentro de los 18 santos físicos, solo había 12 que tenían un físico inmortal correspondiente. En cuanto a los otros 6 Saint Physiques, eran extremadamente raros. Muchas personas ni siquiera sabían cuáles eran los otros 6 Saint Physiques. Li Xuanyan hablaba extremadamente en serio y escuchó atentamente las instrucciones de Li Ye. Ella era un Ken Physique nato, Ken Life Will y Saint Fate Palace. Su aptitud solo se puede contar con los dedos en esta generación, definitivamente un genio entre genios. Para ella, la única limitación eran las leyes de mérito porque, al final, la puerta del demonio 9 santos no era del linaje del emperador inmortal. Para que un genio como ella obtuviera una ley del emperador, sería aún más insondable. Sin embargo, la rueda de la vida y el palacio del destino no se pudieron cambiar. Esto fue otorgado por los cielos. Una rueda de la vida del rey natural siempre será una rueda de la vida del rey, y no puede ser promovida a la rueda de la vida santa. Solo el físico podría promoverse a un reino superior mediante el cultivo. Para Li Xuanyan, un Ken Physique estaba lejos de ser suficiente.
Si pudiera cultivar con éxito un físico inmortal, en el futuro, realmente podría alcanzar la cima. La escritura física tenía 6 palabras y, en los extremos de cada palabra, nacieron 2 físicos inmortales. Si Li Xuan-Yang quisiera un físico inmortal, tendría que cultivar el físico de imperfección del vacío. El físico de imperfección del vacío se originó a partir de la palabra puro, que significa pureza extrema. Los 2 físicos inmortales que acompañaron esta palabra fueron el físico imperfección del vacío y el físico inmortal elevado. Actualmente, Li Ye le estaba enseñando el físico de imperfección del vacío, uno de los 2 grandes físicos de puro. Los talentos de Li Xuan-Yang fueron extraordinarios. Li Ye solo tuvo que decirlo una vez, y pudo memorizar los encantamientos del físico de imperfección del vacío. Su mente estaba extremadamente conmovida por esta ley del mérito. Esta era la ley de mérito más profunda y misteriosa con la que había entrado en contacto. Incluso como genio, no tenía forma de comprender los significados absolutos internos. Afortunadamente, Li Ye le explicó los últimos misterios del físico de la imperfección del vacío. Por el momento, durante la instrucción Dao de Li Ye, este fue el verdadero shock para Li Xuan-Yang. Como genio absoluto del gran territorio medio, en el momento en que escuchó los encantamientos del físico de la imperfección del vacío, temió que incluso dentro de 100 años, todavía no sería capaz de comprender los misterios finales de esta ley del mérito. Sin embargo, en este momento, Li Ye estaba predicando sin parar, de la sencillez a la complejidad, de la superficialidad a lo profundo. No había ningún parecido con un niño de 14 años. Este fue un maestro supremo de una generación. Li Xuan-Yang, por supuesto, no sabía que Li Ye había pasado incontables años leyendo y meditando sobre las escrituras físicas. Durante este proceso, absorbió la esencia de muchos emperadores inmortales y los sabios inmortales de la raza mortal. Naturalmente, un genio como Li Xuan-Yang no podía compararse con él. Después de la instrucción, Li Ye le dijo a Li Xuan-Yang: les he explicado la ley del mérito físico. En cuanto a cuánto puedes comprender realmente, esto depende de tu propia cultivación. Si realmente no puedes formar con éxito el físico imperfecto del vacío, entonces solo podría decir que eres la persona más tonta de este mundo, y también me equivoqué al juzgarte. Esta ley de mérito, cultivándola junto con mi ley de mérito santo de jade puro existente, ¿habría fallas en el momento en que forme mi físico interior? Li Xuan-Yang tardó mucho en recuperar el ingenio y preguntó. 1. Párrafo confuso. Básicamente ella está diciendo que ninguna secta en este mundo tiene más de 2 leyes de mérito del físico inmortal, como máximo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 88, Físico inmortal de imperfección del vacío, 2. Capítulo 88, Físico inmortal de imperfección del vacío, 2. Li Ye sonrió y dijo: si mi instrucción sobre la conexión de 2 leyes de mérito físico tiene un problema, entonces no habría ninguna ley de mérito físico perfecta en este mundo. Esta ley de mérito absolutamente puede fusionarse con la ley de mérito santo de jade puro que estás cultivando actualmente. Esta ley del físico es la progenitora definitiva de todas las leyes del mérito de la imperfección del vacío. Al escuchar las palabras de Li Ye, Li Xuan-Yang quedó asombrado. Esto fue lo mismo que admitir un asunto en particular, lo que provocó que Li Xuan-Yang mirara desconcertado a Li Ye. Dudó un momento y finalmente preguntó: ¿esta ley del mérito físico? Correcto, esta ley de mérito físico se originó en las escrituras físicas. Li Ye interrumpió su conjetura, la miró a los ojos y dijo: pero esto es solo para que lo sepas tú, ¿entiendes? Li Xuan-Yang asintió suavemente con la cabeza, todavía asombrada. Miró a Li Ye y dijo: pero escuché que la escritura física no había existido durante más de 1 millón de años. Tampoco escuché nunca que alguien poseyera las escrituras celestiales. Las 9 grandes escrituras celestiales y los 9 grandes tesoros celestiales, estas eran las existencias supremas de este mundo. Para los cultivadores, no había nada en este mundo más valioso que las 9 grandes escrituras celestiales y los 9 grandes tesoros celestiales. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, nadie había oído hablar de alguien que poseyera una escritura de las 9 escrituras y un tesoro de los 9 tesoros. Ambos nunca se revelaron en este mundo, por lo que muchos cultivadores pensaron que sus existencias eran solo meras fabricaciones, que este mundo esencialmente no tenía tales cosas. ¿Por qué es extraño? Li Ye con indiferencia y sonrió divertidamente. Después de la era de expansión de Desolace, la escritura física nunca había aparecido en este mundo mortal. Después de obtener la escritura física, se ocultó inmediatamente. Desde el pasado hasta ahora, las personas que realmente han visto las escrituras físicas fueron muy pocas. Li Xuan-Yang miró fijamente a Li Ye.
Finalmente, ella no supo qué decir. Si Li Ye no le hubiera transmitido personalmente el físico de la imperfección del vacío, si Li Ye no hubiera dicho personalmente que poseía la escritura del físico, ella nunca creería que un niño de 14 años sería el dueño de la escritura física. El mundo entero pensaría que se estaba jactando. ¿Alguna otra pregunta? Finalmente, preguntó Li Ye. Li Xuanyan vaciló por un momento y finalmente preguntó. ¿Mi ley de vida y ley de destino, hay algún defecto? Como genio, pedirle consejo a un niño mucho más joven que ella, si otros vieran esto, sería un asunto inexplicable. En realidad, cuando Li Xuanyan vio a Li Ye enseñando a la multitud de Nan Wai-ren, no estuvo exenta de tentación, ella también quería pedirle ayuda a Li Ye. Sin embargo, debido a su orgullo y su incapacidad para dejarlo pasar, no pudo preguntarle hasta el momento en que juró con su True Fate. Esto cortó la distancia entre ella y Li Ye, por lo que pudo abrir la boca para pedir consejo. Li Ye la miró y dijo. Con respecto a la ley del destino, tu cultivo del método del portador del Fénix no tiene nada de qué criticarse. Esta fue una ley de mérito transmitida por su progenitor, pero no fue creada por él. No pienses siempre en las leyes de mérito del emperador, en realidad, hay momentos en que las leyes de mérito del emperador no son la elección más perfecta. El método del portador del Fénix fue obtenido por su progenitor de una herencia antigua. Fue creado por un sabio inmortal de la Demon Race con un comienzo extremadamente antiguo. Se formó durante la era desolada y se perfeccionó durante la era de expansión desolada. En realidad, durante la era de expansión desolada, aparecieron muchos grandes personajes insondables, estudiaron el método Phoenix Parent, pero no pudieron perfeccionarlo. Hasta más tarde, su progenitor tuvo una suerte fatídica y obtuvo el método del portador del Fénix completo. Con respecto a este asunto, Li Ye siguió hablando. Fuera del difunto Nansen Virtuous Paragon, nadie más sabía más que él. Ese año, cuando Nansen Virtuous Paragon todavía se hacía llamar Nansen Heavenly Demon, no tenía una secta. Hablando francamente, el pasado anterior de Nansen Virtuous Paragon era un pollo salvaje. Más tarde, encontró fatídicamente el método del portador del Fénix, y le permitió convertirse en un modelo virtuoso imbatible que se había extendido por esa generación. Podría ser considerado la cima de Virtuous Paragons. Li Ye continuó. En cuanto a tu ley de vida, el método de la nube del cisne, aunque no es una ley de vida superior de este mundo y de hecho hay una gran distancia entre ella y una ley de vida del emperador inmortal, ya que practicas el método del portador del Fénix, debes elegir el método de la nube de cisne. Este método fue creado por su progenitor porque estudió el método Phoenix Parent toda su vida. Luego, creó la ley de vida del método Swan Cloud que era la más adecuada para combinar con el método Phoenix Parent. Al escuchar la suave explicación de Li Ye sobre sus propios métodos, Li Xuanyan quedó estupefacta con la boca abierta. Debido a que practicaba estos dos, conocía formalmente sus orígenes y circunstancias. En realidad, con respecto a estos dos métodos, los discípulos de Nansen Demon Gate no necesariamente sabían tantas cosas, por lo tanto, Li Ye pudo continuar con una comprensión completa del mismo. Esto hizo que Li Xuanyan sospechara y preguntó. ¿Realmente no eres un discípulo de nuestra Nansen Demon Gate? Un discípulo de una secta diferente que comprende los métodos más elevados de su Nansen Demon Gate de esta manera, si esto saliera a la luz, incluso los ancianos de Nansen Demon Gate no lo creerían. Respecto a esas palabras de Li Xuanyan, Li Ye no pudo evitar empezar a reír y finalmente dijo. Las leyes del mérito y la ley de la vida no suponen ningún problema para ti. La verdad es que te falta una técnica de asesinato para proteger el destino. Sin embargo, su base de Dao se basa en el método Phoenix Parent y el método Swan Cloud, un método de asesinato que protege el destino, tendrás la oportunidad de aprender en cualquier momento. Aquí, miró a Li Xuanyan y dijo. Sé que tu Nansen Demon Gate tiene varias técnicas de Grand Killing, pero no son adecuadas para ti. Además, claramente te concentras en las formaciones, por lo que no tienes forma de cultivar estas técnicas de Grand Killing en sus verdaderos reinos aniquiladores. En cuanto a las formaciones de tu secta, realmente no son tan buenas, Li Xuanyan no estaba un poco convencido con las palabras de Li Ye. Su Nansen Demon Gate tenía varias grandes técnicas de formación. No es necesario que te convenzan. Li Ye sonrió y dijo. Vi tu formación, e inmediatamente supe lo que se consideraban grandes formaciones en tu Nansen Demon Gate. Era simplemente un pequeño rincón insignificante del ancestro de la formación. Definitivamente todos obtuvieron un manual pequeño e incompleto del ancestro de la formación, sin embargo, sus grandes formaciones no eran ni siquiera una parte de 10 de la herencia del ancestro de la formación. Las palabras de Li Ye dejaron a Li Xuanyan abatido.
Las grandes formaciones de Nansen-Dimengate eran famosas en el gran territorio medio, pero, en boca de Li Ye, no fueron suficientes para alcanzar la cúspide. Ella quería refutar, sin embargo, Li Ye reveló todo el origen de sus formaciones, por lo que quedó indefensa. Eres un experto en el método del portador del Fénix, no en las formas de matar, por lo que eres débil en tu capacidad ofensiva. Con respecto a esto, al comparar tus talentos con tu destreza en la batalla, de hecho existe una pequeña brecha. Como te gustan las formaciones, si tienes la oportunidad, encontraré algunas formaciones de Grand Kellen para ti que serían más adecuadas a tu gusto. Li Ye finalmente llegó a esta conclusión. Li Xuanyan quería decir algo, pero luego se detuvo. Li Ye la miró y dijo: sé que tienes un rincón de la formación asesina del emperador inmortal, pero debes escuchar mis palabras, no vayas a completarlo. Sería un desperdicio de tus talentos. Este rincón de tu formación de matanza del emperador inmortal está lamentablemente incompleto. Gastar tu energía en este asunto sería un desperdicio de sudor y sangre. Admito que eres un genio, pero si quieres utilizar este rincón de la formación para comprender la verdadera profundidad, para ser franco, no tienes la calificación. Primero, dedica tu esfuerzo al Dao del cultivo. Al escuchar las palabras de Li Ye, Li Xuanyan no pudo evitar preguntar. ¿La formación de matanza del emperador inmortal todavía se transmite a las generaciones futuras? Sin darse cuenta, había considerado al niño frente a ella como una existencia que todo lo sabe. Bien. Li Ye sonrió alegremente, prolongando su respuesta. Al ver las burlas intencionales de Li Ye, Li Xuanyan lo miró furiosamente y dijo: no actúes de manera misteriosa, date prisa y dilo. Una vez más, su tono era involuntariamente un poco coqueto, a diferencia de su habitual rostro frío como el hielo, era algo muy raro. Li Ye finalmente la miró y dijo: no concentres tus pensamientos en la formación de matanza del emperador inmortal. Incluso si tienes la versión completa, no tienes fuerzas para entenderla. En cuanto a la formación completa, en el futuro definitivamente habrá una oportunidad. Aquí, Li Ye suspiró silenciosamente lamentándose. La formación de matanza del emperador inmortal, un recuerdo tan lejano, recuerdos tan insoportables. Al ver la expresión de Li Ye, Li Xuanyan no se atrevió a preguntar más. Aunque no conocía la historia, podía adivinar que había un pasado oculto que nadie más conocía. Al obtener las instrucciones de Li Ye, Li Xuanyan comenzó a cultivar el físico de la imperfección del vacío. Durante este tiempo, finalmente se dio cuenta de que era un físico inmortal supremo y que era un físico inmortal supremo. No era de extrañar porque Li Ye no se molestó en mirar la ley del mérito del santo jade puro, no era comparable a este físico supremo. Lo que emocionó a Li Xuanyan fue que debido a que Li Ye le enseñó el misterio del físico inmortal, si aún no podía completarlo, entonces sería la persona más tonta de este mundo. Entonces, para ella, completar el físico era solo cuestión de tiempo. Li Xuanyan tenía 10 partes de confianza en lograr con éxito el físico de imperfección del vacío. Mientras tanto, después de que Li Ye se hubo cultivado durante un mes, llamó a Nan Wai-ren. Iremos a la Tierra Antigua para ver un momento la situación de la Tierra Antigua. Al escuchar la orden de Li Ye, Nan Wai-ren obedeció inmediatamente y dijo: mi maestro había estado en la Tierra Antigua un par de veces, lo invitaré a liderar el camino. Lo que se llamaba la Tierra Antigua era la Tierra Antigua de la antigua secta del incienso de purificación. En realidad, la tierra ancestral de la actual secta antigua del incienso de purificación era solo un pequeño rincón de su tierra ancestral ese año. Ese año, la tierra ancestral de la antigua secta del incienso de purificación tenía varios cientos de miles de millas de largo. Después de los cambios repentinos, y además del declive de la secta, causó que la tierra ancestral de la antigua secta del incienso de purificación, hoy, se redujera a unos pocos picos principales. Li Ye quería regresar a la tierra antigua. Aunque los 5 ancianos no sabían lo que quería hacer, todos estuvieron de acuerdo. Además del protector Mo, Nan Wai-ren y Li Xuanyan también lo siguieron. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 89, Incienso de limpieza Tierra Antigua, 1. Capítulo 89, Incienso de limpieza Tierra Antigua, 1. La antigua secta del incienso de purificación fue fundada por Min Ren durante los primeros años de la era del emperador. Se podría decir que los cimientos de su emperador son inquebrantables. Durante el comienzo de la era de los emperadores, en el momento en que la antigua secta del incienso de purificación estaba en su estado más próspero, abarcaba todo el gran territorio medio y comandaba todo el mundo del emperador mortal. Uno solo podía imaginar lo poderoso que solía ser. Habían pasado 1 millón de años y la antigua secta del incienso de purificación finalmente se debilitó.
Ya no tenía el poder de barrer el mundo y gobernar los 9 mundos como antes. Sin embargo, la tierra ancestral de la antigua secta del incienso de purificación aún permanecía. La tierra ancestral de la antigua secta del incienso de purificación solía ser extremadamente vasta. Algunos dijeron que cuando la secta estaba en su apogeo, abarcaba alrededor de 1.000.000 de millas con miles de pabellones antiguos e innumerables discípulos que no eran solo del mundo emperador mortal. Incluso los espíritus encantadores, los fantasmas celestiales y las estatuas de piedra, estas razas que fueron favorecidas por los cielos, se unieron a la antigua secta del incienso de purificación. La gloria de la antigua secta del incienso de purificación era un camino sin retorno. Al final, la antigua secta del incienso de purificación tuvo que abandonar su vasta tierra y esconderse como una tortuga en un rincón de su antigua tierra. El grupo de Liyue se fue de viaje con el Protector Ramo a la cabeza. Debido a que había estado en la tierra antigua varias veces, se le podía considerar como un automóvil liviano que viajaba por un camino familiar. Hoy en día, solo había unas pocas docenas de picos principales y el área solo se extendía por 1.000 millas. Esto era incomparable a la escala anterior. Dejaron la antigua secta del incienso de purificación en un camino recto hacia la tierra antigua. Se podían ver las montañas onduladas y los altos picos como un dragón tigre atrincherado en medio de esta gran tierra. La tierra ancestral de la secta solía ser un hermoso paisaje de montañas y ríos, como una tierra de inmortales. Sin embargo, hoy, desde los ojos de Liyue, este no era el caso. Acortando la distancia a la tierra antigua, solo vio muerte, árboles secos y bosques marchitos, montañas desnudas y ríos vacíos, desprovistos de pájaros y bestias, una tierra de quietud. Al observar el camino, descubrió que había templos antiguos y pabellones altos dentro de las cadenas montañosas y valles profundos. Desafortunadamente, estos antiguos templos y altos pabellones estaban hechos pedazos y rodeados de hierba salvaje y un aura mortal. A partir de los delicados grabados de estas ruinas rotas, uno podría imaginar la prosperidad de ese año, la majestuosidad de ese año. Innumerables picos ondulados y muchas estructuras antiguas eran solo ruinas hoy. Viajando por este terreno miserable, incluso el protector Mo suspiró suavemente. Una tristeza y falta de voluntad al ver a la alguna vez invencible secta antigua del incienso de purificación caer en este estado. Liyue pisó silenciosamente este terreno familiar que se había transformado por completo en la actualidad. Sin embargo, el declive de la antigua secta del incienso de purificación no fue la razón por la que la expresión de Liyue cambió mucho. Lo que lo conmovió fue que estaba caminando sobre un gran terreno, pero podía sentir débilmente el aura maligna debajo de la tierra. Liyue había sentido esta aura maligna dentro del pabellón fantasma antes. Estaba familiarizado con ello y conocía el origen de esta energía maligna, pero no podía imaginar cómo había aparecido esta energía maligna una vez más. Esta tierra solía estar llena de leyendas. Ese año, cuando Liyue era el Cuervo Oscuro, lo sabía muy bien. Lo mismo ocurrió con el emperador inmortal Minren. De hecho, era misterioso y, de hecho, legendario, sin embargo, también enterró una existencia aterradora. Al establecer la antigua secta del incienso de purificación sobre este terreno, Liyue tuvo sus propias razones ese año. Para deshacerse de futuras complicaciones, Liyue se había infiltrado en la parte más profunda de este terreno. Después de que Minren asumió la voluntad del cielo, Liyue lo hizo refinar personalmente y usar una formación de sellado invencible en la parte más profunda. En principio, esta aura maligna no debería haber vuelto a aparecer. En realidad, después de que Minren se fue y cuando él era el Cuervo Oscuro que apareció en este mundo nuevamente, estaba haciendo un seguimiento de esta tierra. Después de incontables años y de era en era, todavía estaba observando esta tierra, pero esta situación nunca antes había sucedido. Sin embargo, durante su último sueño profundo, solo habían pasado 30.000 años, pero este asunto había sucedido y conmocionó enormemente a Liyue. Hay algo siniestro bajo tierra. Li Xuanyan, de pie junto a Liyue, no pudo evitar decir. Como genio, su sentido espiritual era extremadamente agudo. Caminando sobre esta tierra, sintió que había un aura en el suelo que la hizo enojarse. Escuché que ese año hubo un gran cambio y provocó el declive de nuestra antigua secta del incienso de purificación. El protector Mo sacudió suavemente la cabeza y suspiró. Se consideraba que Nangua Ren estaba muy informado dentro de la secta, por lo que habló afanosamente en lugar de su maestro. Escuché que ese año, en realidad no perdimos ante la secta Dios Celestial. Si no nos hubiera sucedido un evento tan extraño, sin mencionar una sola secta Dios Celestial, incluso 10 serían fácilmente destruidas por nosotros. La antigua secta del incienso de purificación enfrentó una gran calamidad ese año. Li Xuanyan cambió su expresión y dijo. He oído hablar de la gran calamidad que ocurrió en la antigua secta del incienso de purificación, pero las generaciones posteriores asumieron que la secta estaba poniendo una excusa para su gran derrota.
HMPH, ¿qué excusas? Escuché a los ancianos decir que si la gran calamidad no ocurriera ese año, ¿qué diablo sería la secta Dios celestial para nosotros? Cuando el emperador inmortal Tacon todavía estaba en este mundo, ni siquiera se atrevería a decir con arrogancia que podría destruir nuestra antigua secta del incienso de purificación. Nan Wanren resopló fríamente, su arrogancia era tan alta como los cielos. Al ver su expresión, fue casi como si hubiera experimentado personalmente la batalla de ese año. No seas locamente impetuoso. El protector Mo le gritó a este discípulo. Un emperador inmortal durante una generación es alguien que asumió la voluntad del cielo y gobernó los cielos. ¿Quién eres tú para decir palabras tan descuidadas? Regañado por su maestro, Nan Wanren abatido bajó el cuello mientras reía torpemente. Era una persona vivaz, incluso después de la reprimenda, no le prestó atención y dijo apresuradamente. Escuché que los ancianos dijeron que la calamidad de ese año fue un golpe mortal para nuestra antigua secta del incienso de purificación. Imagínese que ese año, de repente le ocurrió un desastre mortal a nuestra secta. No hagas declaraciones inexactas delante del joven maestro y la princesa. Incluso el Elder Heu no sabía muchas cosas sobre el desastre de ese año, solo lo mínimo. Respecto a su discípulo que hablaba con jactancia, como su maestro, el protector Mo lo miró una vez. En este momento, como protector, se refería a Li Ye como joven maestro. Nan Wanren, regañado por su maestro, sonrió torpemente. Finalmente dijo en tono serio. El evento inesperado que ocurrió ese año, ni siquiera los ancianos lo sabían. Algunos decían que hace 30.000 años, otros decían que 50.000 años. Básicamente, hace 30 o 50.000 años, ocurrió una extraña calamidad en nuestra secta. ¿Cómo fue extraño? Preguntó Li Xuanyan. Respecto a esta leyenda, ella también había oído hablar de ella. Sin embargo, ella no era discípula de la antigua secta del incienso de purificación, por lo que existía una gran posibilidad de que sus fuentes fueran inexactas. Esta pregunta fue difícil de responder para Nan Wanren. Podría rascarse la cabeza durante medio día sin dar una respuesta. En realidad, solo escuchó sobre esto a través de las leyendas. El incidente exacto, él no lo sabía. Incluso los mayores, a su edad, no lo sabían, y mucho menos él. Hubo una apariencia siniestra y un suceso extraño en el centro de la secta. Finalmente, el protector Mo suspiró suavemente y dijo. En cuanto a los detalles reales del siniestro suceso, el propio Protector Amon no lo sabía. Los niveles superiores de la secta solo sabían que algo negativo había sucedido, pero nadie conocía los detalles porque todos los discípulos que habían experimentado personalmente el evento ya no eran parte de este mundo. El sellado de este terreno tuvo un problema. Cuando el protector Mo y Nan Wanren no pudieron decir por qué, Li Ye, inicialmente tranquilo, dijo gravemente. Su expresión rara vez era seria, pero esta vez mostraba un toque de frialdad. Li Xuanyan se sorprendió al escuchar las palabras de Li Ye. Dentro de su Nansen Gate había un antiguo escrito que contenía las palabras dejadas por su antepasado, Nansen Virtuous Paragon. La leyenda dice que el emperador inmortal Minren selló esta tierra y luego construyó la antigua secta del incienso de purificación en ella, dejando atrás los cimientos de un emperador inquebrantable. En cuanto a por qué Minren tuvo que sellar esta tierra y que fue sellado, el escrito no lo menciona. Las generaciones futuras tampoco lo sabían. En este momento, Li ya había hablado con confianza, sin duda, era como si ya lo supiera de antemano. Li Xuanyan estaba perplejo ya que se trataba de un asunto tan antiguo. Además, no había documentos concretos al respecto, entonces, ¿cómo lo supo? Si uno pudiera viajar alrededor de los límites de la secta ese año, descubriría que era como un caracol marino gigante. Este caracol de mar era extremadamente grande. Tumbado en el suelo, llevaba todo el terreno de la antigua secta del incienso de purificación. Hoy, el terreno de la secta no era más que una parte de la cola de este caracol marino. Ese año, el centro de la secta estaba ubicado en la columna vertebral del caracol marino. En el momento en que llegaron al centro de la secta de ese año, encontraron que todos los árboles y plantas estaban marchitos. Desde estos árboles muertos, se podía ver que este lugar solía estar lleno de árboles centenarios y hierba divina brillante con enredaderas celestiales que cubrían los cielos. Era una pena que, hoy, este lugar fuera un terreno muerto. Al entrar al área central, vieron una escena extraña. Fuera del centro, todos los templos y pabellones antiguos estaban completamente derrumbados, pero el centro no era así en absoluto. Como área central de la antigua secta del incienso de purificación, el emperador inmortal Minren solía usar este lugar para ordenar el mundo entero y aceptaba la adoración de todas las razas de los 9 mundos. Posteriormente, todos los maestros de secta de la antigua secta del incienso de purificación residieron aquí para comandar a la multitud heroica.
En este lugar, se describiría como un bosque de pabellones antiguos y templos divinos. Sin embargo, hoy estaban todos cubiertos, era como si del cielo de repente cayera barro sobre ellos. Innumerables cantidades de barro cubrieron los edificios que se secaron a lo largo de los siglos. Todos los edificios aquí parecían estar atrapados en una gruesa capa de pasta fangosa, lo que hacía que otros no pudieran reconocer su verdadera apariencia. 1. Charming Spirit probablemente parezca elfos, Heavenly Ghost tal vez sea un ser más etéreo. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 90, Incienso de limpieza tierra antigua, 2. Capítulo 90, Incienso de limpieza tierra antigua, 2. Al ver esta escena, Li Ye permaneció en silencio en la cima de la tierra durante mucho tiempo. Este era el centro de mando de la secta. En este lugar, no solo Min Ren, sino el propio Li Ye solía comandar a los generales y soldados desde aquí. Trajo un ejército invencible de este lugar y comenzó una expedición para conquistar los 9 cielos y las 10 tierras. Para revivir la secta, fue necesario abrir la tierra ancestral. De lo contrario, la secta debe ser reubicada porque, en este momento, la tierra de la secta era demasiado pequeña y la vena terrestre que movía la energía del mundo era demasiado delgada. Li Ye tenía la intención de comenzar arreglando la tierra ancestral para reconstruir la secta, pero, una vez que presenció la escena ante sus ojos, inmediatamente supo cuál era el siniestro evento que había golpeado a la secta. Lo que esperaba que nunca ocurriera había sucedido. Esto hizo que Li Ye se pusiera solemne y un poco perplejo. Al final, ¿quién fue el que abrió el sello? No había posibilidad de que fuera el emperador inmortal Tacon porque, si Tacon forzaba la apertura del sello, toda la secta ya no existiría. Habría necesitado destruir los cimientos del emperador, pero, viendo la situación actual, ese no fue el caso. Si no fue un intruso el que rompió el sello, entonces ¿quién diablos abrió este sello? Pensando en esto, Li Ye contempló en silencio. Nan Waiden observó con curiosidad todo lo que tenía delante. Esta era su primera vez aquí y no pudo evitar sacar su espada. Intentó perforar la pasta de piedra de un antiguo pabellón. Sin embargo, no importa cuánto intentó cincelar, solo pudo dejar una pequeña marca de espada, del tamaño de un grano de arroz, detrás. Básicamente, no podía perforar esta pasta de piedra. Es inútil, el Elder Heu había intentado hacer lo mismo antes. Era esencialmente imposible perforar. Si una persona con cierto cultivo lo forzara, entonces habrá un efecto rebote. El protector Mo sacudió la cabeza y dijo: ¿Qué es esto? Li Xuan-Yan, al ver la pasta de piedra que rodeaba los edificios, no pudo evitar sentirse extraño. La protección de los cimientos del emperador. En este momento, Li Ye habló. Este terreno fue construido con los cimientos de un emperador inquebrantable. Una vez que se presentara una calamidad, la fundación del emperador se protegería automáticamente. Esto, hasta cierto punto, suprimió la propagación de la energía maligna que estaba bajo tierra. La protección todavía está aquí, y eso significa que la fundación del emperador todavía está aquí también. Li Xuan-Yan se sintió conmovido por el hecho de que, a pesar de que hubo una gran calamidad, los cimientos del emperador aún estaban en pie. Este era un linaje del emperador inmortal que se mantuvo fuerte durante millones de años, realmente aterrador. El poder oculto de un linaje de emperador inmortal era incalculable. Parecía que, si no hubo un gran desastre ese año, incluso si la antigua secta del incienso de purificación realmente hubiera declinado, no era una existencia que pudiera ser provocada por la secta Dios Celestial. Esto tomará algún tiempo. Al final, Li Ye dijo estas palabras. La formación del sello tuvo problemas y Li Ye sabía que este asunto era serio. Para revivir la secta y reconstruir esta tierra, tenía que infiltrarse en las profundidades de esta tierra una vez más. Si este fuera el caso, entonces debe estar completamente preparado. Necesita generales poderosos y soldados valientes. Esto no se puede apresurar. Se deben hacer arreglos adecuados para tener éxito. Aquí hay un agujero. En ese momento, Nan Waiden, que estaba mirando a su alrededor, encontró algo y lo anunció en voz alta. El grupo de Li Ye se apresuró. El lugar donde se encontraba Nan Waiden era un valle de baja elevación. Dentro de este valle de vegetación muerta, había un gran agujero perforado hacia abajo. Nadie sabía qué tan profunda era la cueva. Abajo, hasta donde alcanzaba la vista, solo había un color negro como el fregadero. Mirando cuidadosamente el agujero gigante, se podían ver patrones de líneas circulares, era como si un enorme taladro descendiera verticalmente en su creación. Estaba claro que este agujero gigante no se formó mediante un proceso natural. Este agujero gigante no fue cavado hace mucho tiempo.
Li Xuanyan observó cuidadosamente el agujero gigante y finalmente llegó a esta conclusión. Li Ye observó meticulosamente el agujero e hizo un análisis cuidadoso. Al final, sonrió y le ordenó al Protector Amo. Protector Amo, regresa inmediatamente y tráeme Violet Mulberry Trees, cuanto más, mejor. Además, tráeme una olla gigante, 3 botellas de vinagre, 6 botellas de Dove Dark Water y unos Green Perfect Bones. Li Ye enumeró una gran cantidad de medicamentos y, aunque el Protector Mo no sabía lo que Li Ye quería hacer, aún recordaba cada uno de ellos cuidadosamente. Después de que Li Ye terminó sus instrucciones, el Protector Mo inmediatamente se fue volando sin la menor duda. Una vez que alcanzan el reino primordial del cielo, los cultivadores pueden volar sin depender de ningún tesoro. Hermano mayor, ¿qué estás tratando de hacer? Al ver que Li Ye quería tantos artículos, Nan Waiden preguntó con curiosidad. Li Xuanyan también estaba desconcertado. La lista de elementos de Li Ye, muchos de ellos de los que nunca antes había oído hablar. Li Ye dejó escapar una sonrisa y dijo: Quiero sacar a una rata de mi escondite. Cuando terminó de responder, simplemente se sentó y se acomodó mientras esperaba ansiosamente el regreso del Protector Amo. El Protector Mo no se atrevió a quedarse y regresó inmediatamente después de un día. Prepara el fuego. Después de su regreso, llevó la gran cantidad de violetas moreras a Li Ye, los trozos de madera eran todos madera seca. Inmediatamente colocaron la madera seca frente al agujero gigante y encendieron un fuego. En un instante, el humo ondulante se infiltró inmediatamente en la cueva. Este humo traía consigo un olor particular, era un olor difícil de describir para la gente. El humo ondulante daba vueltas continuamente hacia la cueva. Después de un rato, finalmente hubo algo de movimiento. Apareció un ruido atronador que sacudió la tierra. Era como si hubiera un toro de tierra gigante dando vueltas en su tumba. Auge. Después de una fuerte explosión, un monstruo enorme salió corriendo de la cueva. Otro boom explotó, este enorme monstruo creó un gran cráter en el suelo cuando cayó. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño con este olor tan desagradable? Un antiguo rugido tronó. Estaba enojado por haber sido fumado con este aroma en particular. Al ver este enorme monstruo pisoteando el suelo, el grupo de Nan Wai-ren quedó estupefacto. Este enorme monstruo no era una bestia particularmente terrible. Era un caracol gigante, pero un caracol que sabía hablar. Al ver este enorme caracol, solo Li Ye mantuvo la compostura. En este momento, Li Ye se levantó, observó este enorme caracol y dijo con calma: No está mal. Para poder lograr 6 soluciones, para tu tribu, esto realmente no es una tarea fácil. Estas palabras de Li Ye sorprendieron mucho al caracol. Sus 2 grandes ojos en sus tentáculos miraron a Li Ye. El ruido antiguo resonó de nuevo, como el estallido de un trueno. Pequeño mocoso, ¿quién eres? ¿Poder conocer la interpretación de las 6 soluciones? ¿Quién soy es irrelevante? Lo importante, sin embargo, es tu apariencia en este lugar. Li Ye miró tranquilamente al caracol gigante y dijo: En cuanto a su comentario sobre las 6 soluciones, no es gran cosa, incluso sobre las 18 soluciones, todavía puedo teorizar. Buen pequeño mocoso. Hablando tonterías. No hay nadie en el mundo que conozca las 18 soluciones. El caracol gigante gritó. No, eso no está bien. Si realmente existe una 18ª solución, entonces hay exactamente una persona que la sabe. Aquí, el caracol gigante miró intensamente a Li Ye, y sus ojos dijeron triunfalmente: No está bien, no está bien. Fuera de esa existencia, no hay nadie más en este mundo que conozca las 18 soluciones. Eres simplemente un pequeño mocoso humano, sería un milagro si conocieras las 18 soluciones. El peligro amarillo que dura siglos, el antiguo caldero brillando tan profundamente como el océano azul de la noche, el árbol divino erudito existe en el campo de moreras, el cuervo dorado yendo y viniendo, 1. En este momento, Li Ye abrió con un profundo encantamiento que el grupo de Li Xuanyan esencialmente no pudo entender. Al escuchar la frase de Li Ye, el caracol se sorprendió de asombro. Sus 2 ojos se abrieron de par en par y miraron a Li Ye. En un abrir y cerrar de ojos, de debajo del caparazón del caracol surgió una mano gorda y gigantesca. De repente agarró a Li Ye. En solo una fracción de segundo, Li Ye fue agarrado de la mano y se movió hacia el cielo, causando que el Protector Mo y Li Xuanyan quedaran horrorizados. Querían actuar, pero Li Ye agitó su manga, indicándoles que se calmaran. Tú, ¿cómo sabes este profundo encantamiento? Los enormes ojos del caracol miraron a Li Ye con asombro. Fue solo la primera parte del encantamiento de la 7ª solución, nada extraordinario, incluso podría decir el encantamiento de la 18ª solución. Li Ye sonrió y dijo con calma:
El caracol gigante se impacientó y no pudo esperar más. Su voz antigua gritó. Habla, date prisa y cuéntame los encantamientos de la 18ª solución. Las 18 soluciones es lo que su tribu siempre había estado buscando. Para mí hablar simplemente, definitivamente no será tan fácil. Sígueme y luego podré pensar un poco en ello. Li Ye todavía habló con calma. Mocoso ignorante, ¿te atreves a negociar condiciones con este viejo? El carácter del caracol gigante estalló y rugió. Espera hasta que destroce tu mar de conocimiento y extraiga tus recuerdos, veamos si todavía puedes ocultar algo. Terminado de hablar, un tentáculo se convirtió en un hilo de ley universal, e inmediatamente atravesó la frente de Li Ye, buscando directamente en el mar de conocimiento de Li Ye. No es bueno. Al ver esta escena, la expresión de Li Xuanyan se agrió. Sabía que la situación no era favorable. Auge. Sin embargo, en una fracción de segundo, todo el cielo y la tierra parecieron haber explotado. La frente de Li Ye de repente desató un hilo de luz inmortal. Seguido de una gran explosión, el caracol gigante fue arrastrado a otro rincón del mundo. En este momento, Li Ye era como un gran emperador inmortal enfurecido, y la luz inmortal de su frente suprimió directamente a Nan Wairen y a su maestro al suelo. Incluso Li Xuanyan no pudo mantenerse firme. Li Ye flotó sobre el suelo y la luz inmortal de su frente comenzó a desaparecer. Aún así, en el momento en que esta luz explotó, Li Ye era como un emperador inmortal enojado, todas las existencias bajo los 9 cielos y las 10 tierras tuvieron que postrarse bajo esta luz inmortal. 1. Estas fueron frases de 4 palabras, interpretar sus significados es bastante difícil ya que deben ser abruptos y contextuales, algo que yo no tengo. Esto tiene solo un 80% de precisión en el mejor de los casos, pero estoy seguro de que el cuervo dorado se refiere a Li Ye. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 91, un caracol, 1. Capítulo 91, un caracol, 1. Fue una lucha para el caído Nan Wairen y su maestro ponerse de pie. Cuando Li Xuanyan se puso de pie con firmeza, su rostro también estaba mortalmente pálido. La explosión inmortal de antes fue realmente aterradora. Bajo esta luz, no importa si era un noble real, un ser iluminado, un santo antiguo o incluso un rey celestial, eran simplemente hormigas e insectos. En ese momento, Nan Wairen y su maestro estaban asombrados, mirando a Li Ye. Finalmente entendieron, en este momento, que Li Ye era una existencia aterradora mucho más allá de su imaginación. ¿Te atreves a mirar mi mar de conocimiento y buscar en mis recuerdos? Esta cosa no puede distinguir la vida de la muerte. La expresión de Li Ye era tan fría como es. A pesar de que su cuerpo ya no poseía el aura del furioso emperador inmortal, en este momento, todavía causaba que otros temblaran sin tener frío, era como si fuera un gran emperador inmortal que no podía ser desafiado. El origen del caracol gigante fue devastador, pero desafortunadamente, no debería haber intentado mirar el mar de conocimiento de Li Ye. Desde la era desolada de hace mucho tiempo, Li Ye cayó en la gruta del demonio celestial y su alma fue succionada para ser refinada en el cuervo oscuro. Luego, fue convocado involuntariamente de regreso a Haven Demon Grotto, y sus recuerdos fueron leídos por la existencia en el interior. No fue hasta mucho más tarde que Li Ye tuvo la capacidad suficiente para calcular contra el mundo entero. Obtuvo la ayuda de innumerables sabios inmortales para planear contra la gruta del demonio celestial y escapó de la lectura de la mente. A partir de entonces, el temor más temido de Li Ye fue que otras personas abrieran su mar de conocimiento y leyeran sus recuerdos. Después de ganar poder y poder cultivar emperadores inmortales, una vez más reforzó su alma, su mar de conocimiento y sus recuerdos. Se podría decir que su alma, el destino verdadero, el mar de conocimiento y los recuerdos fueron reforzados por los emperadores inmortales. No solo el emperador inmortal Min Ren, sino también el emperador inmortal Sue 11, el emperador inmortal Tun Ri, el emperador inmortal Bea Mie e incluso el rey dragón negro reforzaron sus recuerdos. Si alguien tocara su mar de conocimiento o sus recuerdos, sería equivalente a tocar los refuerzos establecidos por los emperadores inmortales. Serían absolutamente suprimidos por el refuerzo inmortal. Lo que esto significaba era que, además de él, nadie más podía leer su mar de conocimientos o recuerdos, ni siquiera los emperadores inmortales. Este fue el resultado de haber flotado a través de millones de años y el fruto de un arduo esfuerzo a lo largo de las eras, pudo defenderse del asunto que más temía. Hoy, este caracol desconocido se atrevió a usar un método divino para leer los recuerdos de Li Ye, esto estaba, sin lugar a dudas, buscando su propia muerte. Arrástralo de regreso aquí. Finalmente, ordenó Li Ye. El protector Mo y su discípulo siguieron la orden y se fueron.
Después de mediodía, con fuertes sonidos atronadores, finalmente arrastraron al caracol gigante hacia atrás, era como si estuvieran arrastrando una pequeña montaña. El caracol gigante arrastrado frente a Li Ye estaba inmóvil. Hermano mayor, ¿ya está muerto? Nan Wai-ren lo arrastró hasta aquí y le preguntó. Solo le perdonaré la vida temporalmente. Dependerá de su desempeño. Li Ye ordenó. Saca la olla y las medicinas, luego cocínalo. El protector Mo y su discípulo inmediatamente sacaron la enorme olla de su almacenamiento mágico y arrojaron todas las hierbas medicinales dentro. También pusieron el caracol gigante. No pasó mucho tiempo antes de que el agua de la olla comenzara a hervir y todas las medicinas se convirtieran en una mezcla medicinal. En este momento, el caracol gigante recuperó la conciencia lenta pero finalmente. Aunque se despertó, no podía moverse debido a la represión del emperador inmortal. En este momento, él era la carne en la tabla de cortar, dejando que Li Ye le hiciera lo que quisiera. ¿Tú, quién eres? Sumergido en la olla, luchó porque sus tentáculos salieran del agua. Abrió sus enormes ojos para mirar a Li Ye. Sus ojos se llenaron de horror. Los recuerdos de esta persona estaban protegidos por emperadores inmortales. ¿Quién diablos era él? Al ver al chico de 14 años frente a él, este asunto era simplemente imposible de entender. La era del último emperador inmortal fue hace 30.000 años. Lógicamente hablando, este chico frente a él esencialmente no podía encontrarse con un emperador inmortal. Sin embargo, este chico ante él claramente no solo se había reunido con un emperador inmortal. La protección dentro del mar de conocimiento del chico lo suprimió en solo un instante. Esta impresión dejó en él una huella fuerte, completamente imborrable. Bajo este poder absoluto, el miedo en lo más profundo de su alma se dio cuenta de que solo podía ser de un emperador inmortal. Quien soy ya no es importante. Has invadido mi tabú más importante. En este momento, la expresión de Li Ye era mucho mejor y habló lentamente. Sin saberlo, en el momento en que la expresión de Li Ye se volvió normal, los otros tres suspiraron con un gran suspiro de alivio. Cuando Li Ye se enfureció, sintieron que una pesada roca les quitaba el aliento, como un emperador inmortal furioso, infundiendo miedo en sus almas. ¿Tú qué estás haciendo? En ese momento, el caracol gigante sabía que se avecinaban problemas y preguntó mientras perdía todos los colores. Li Ye dijo tranquilamente. ¿Qué más hay sino cocinarte en la olla? ¿Me dices qué estoy haciendo? Cocinar tu sangre de longevidad y, al mismo tiempo, cocinar una buena sopa de caracol para aliviarnos bajo este sol abrasador. Nunca antes habían probado ni probado este tipo de plato, tal vez después de que lo prueben, nunca podrán olvidarlo. Esto es absolutamente imposible. Mi cuerpo no es algo que una llama mortal pueda refinar. O hervirlo con agua corriente. Gritó el caracol gigante. Li Ye sonrió y dijo. Alguien más lo intentaría, pero, en cuanto a mí, nunca intentaría esto. Si conozco su origen, puedo tratar con usted de inmediato. ¿Sabes de qué está hecha el agua que te hierve? Definitivamente esta es una receta para cocinar una sopa de caracol, no solo es delicioso, sino que también es extremadamente nutritivo. Al escuchar estas palabras, el caracol no pudo evitar probar el brebaje medicinal dentro de la olla. Al probar esto, se asustó de inmediato. Estas hierbas medicinales, una vez combinadas, definitivamente eliminarían la protección de su cuerpo. En ese momento, Li Ye saltó a la olla. Sacó las espadas duales invisibles y lentamente dijo. Debes saber que tomar la sangre de tu tribu es un arte. Soy consciente de que tu cuerpo es como un tesoro, impermeable a las armas y a los tesoros de la vida, sin embargo, después de haber sido hervido en tal brebaje, debes estar libre de las consecuencias. Cuando terminó de hablar, desató una espada tan rápida como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, Li Ye dejó muchos cortes en forma de cuchilla en el cuerpo del caracol gigante. Marcas y marcas entrelazadas, creando un patrón misterioso. Este patrón parecía ser solo una formación, pero también era un sermón de los cielos. Fue un dao profundo que derrumbó la defensa del caracol gigante. En ese momento, dentro de las muchas líneas dejadas por las espadas, la sangre se filtró lentamente. Estas gotas de sangre eran extremadamente hermosas, eran como joyas de valor incalculable. Gotearon en la olla y se mezclaron con el brebaje medicinal, emitiendo oleada tras oleada de encantadoras fragancias medicinales que hacían que otros babearan y tragaran saliva. Sangre de longevidad. Al ver las gotas de sangre goteando, el Protector Amo se conmovió bastante. Para los cultivadores, la sangre de la longevidad era extremadamente preciosa. Había un dicho que decía que una gota de sangre equivalía a 10.000 gotas de esencia mundana. Este método de Li Ye hizo que el caracol gigante se asustara hasta morir. El caracol pertenecía a una creación misteriosa,
no era parte de la raza demoníaca, las bestias celestiales ni los espíritus de la longevidad. Su origen fue el temblor del cielo y era extremadamente raro en este mundo. Tenían un cuerpo que podría considerarse impenetrable, pero hoy, Li Ye sabía cómo abrir sus defensas, también conocía el método para obtener su sangre de longevidad. Sabía que hoy había conocido a su némesis. Sintiendo la pérdida de su sangre de longevidad, el caracol gigante sintió que su alma era succionada y su verdadero destino se volvía cada vez más débil. Si esto continuara, realmente lo hervirían en una olla de sopa de caracol. Tú, ¿qué quieres? Tú, di lo que quieras decir. Finalmente, el corazón del caracol gigante se estremeció mientras gritaba en voz alta. Si seguía actuando con fuerza, entonces realmente se convertiría en una sopa de caracol hervida. Li Ye tardó un rato antes de mirarlo lentamente. Finalmente habló. ¿Qué tal esto? Resulta que me falta una montura, así que puedes estar a mi lado. Las palabras de Li Ye causaron que el grupo de Nan Wai Ren, parado a un lado, guardara silencio. Un gran personaje siempre escogía una montura con una bonita apariencia externa. Sin mencionar los tipos de existencias supremas como dragones verdaderos o fénix, pero incluso un caballo dragón era más genial que este caracol gigante frente a ellos. El caracol gigante contempló las palabras de Li Ye. Aunque los miembros de su tribu eran pocos, tenían una historia orgullosa. Sin mencionar que su cultivo fue absolutamente poderoso. Convertirse en una montura para un humano, esto le resultaría insoportable. Li Ye miró al silencioso caracol gigante y dijo. No seas orgulloso solo por tu línea de sangre de 3 partes. Incluso si el patriarca de tu primera tribu todavía estuviera vivo, al verme, solo podría llamarse a sí mismo un joven. Las palabras de Li Ye sorprendieron al caracol. Sus enormes ojos miraron a Li Ye y preguntaron. ¿Tú, quién eres? Quién soy no es importante, o me sigues o te haré sopa. Li Ye dijo alegremente. En el futuro, si trabaja duro y con lealtad, le transmitiré las 12 soluciones. Esta frase de Li Ye hizo que el caracol estuviera extasiado. No estaba dispuesto a convertirse en una montura para Li Ye, e incluso preferiría que lo hirvieran en una sopa de carne. Sin embargo, cuando se trataba de las 12 soluciones, la cuestión era completamente diferente. Estaba consciente de que desde el principio de los tiempos hasta ahora, solo una existencia conocía las 12 soluciones, pero Li Ye claramente no era esta existencia. Bien, te lo prometo. Finalmente, el caracol gigante se rindió mientras tomaba una decisión. Li Ye no se sorprendió y dijo. Usa tu verdadero destino para hacer el juramento. Al final, el caracol gigante juró por su verdadero destino. Esta escena hizo que Nan Wai Ren y su maestro se sintieran conmovidos. Un juramento del destino verdadero, para los cultivadores, era un asunto extremadamente serio. Una vez hecho el juramento, era absolutamente necesario cumplirlo. Si se violaran, estarían sujetos a una reacción violenta. Por supuesto, ambas partes debían realizar un juramento de destino verdadero. Después de hacer el voto, Li Ye dejó que Nan Wai Ren y el protector Mo lo sacaran de la olla de hierro. 1. Recordatorio sobre las clasificaciones de cultivo, 11 igual a noble real, 12 igual a ser iluminado, 13 igual a santo antiguo, 15 igual a rey celestial, 16 igual a modelo virtuoso, 17 igual a emperador inmortal. 2. Todos los nombres chinos tienen sus propios significados, y creo que es genial saberlo. Min Ren igual a benevolencia brillante, Sue 11 igual a marca de sangre, Tun Ri igual a tragar el tiempo, Bea Mi igual a exterminio dominante. Como se puede ver, Min Ren es probablemente el mejor discípulo de Li Ye, los demás no suenan tan bien. 3. Creo que el autor cometió un error aquí, deberían ser las 18 soluciones, no las 12. A menos que 1218 fueran todos desconocidos por su tribu. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 92, un caracol, 2. Capítulo 92, un caracol, 2. En este momento, Li Ye colocó su mano sobre el gigantesco cuerpo del caracol, y una luz brillante salió volando del caracol, desapareciendo en el medio de las cejas de Li Ye. Después de que esta luz brillante salió de su cuerpo, todo el cuerpo del caracol gigante tembló, finalmente pudo levantarse lentamente. Se cocina una olla de medicina extremadamente nutritiva. Li Ye dijo. Ya que ahora me estás siguiendo, te permitiré beberlo. Al oír esto, el caracol gigante no supo si reír o llorar. Esta vasija fue hecha de su propia sangre de longevidad. Ah. ¿Entonces? ¿No quieres beber? Si no quieres beber, ellos dos se lo beberán todo. Dijo Li Ye mientras señalaba a Nan Wai Ren y su maestro. Beberé, ¿por qué no iba a beber?
El caracol gigante en realidad temía que el maestro y el discípulo compitieran con él, así que se apresuró a entrar en la olla gigante para beber trago a trago. La vasija medicinal estaba hecha de su propia sangre de longevidad, si no lo bebía, su pérdida sería aún mayor. Sus heridas también requerirían más tiempo para recuperarse. Finalmente, el caracol gigante terminó toda la vasija medicinal y respiró hondo. Simplemente hizo un viaje desde el infierno y regresó. Aquí, Li Ye ordenó al caracol gigante, diciendo: «Retira tu cuerpo». El caracol gigante aplastó sus encantamientos y rápidamente se transformó. Un anciano delgado y con la carne seca apareció frente a ellos. Había dos pequeños pares de carne en su frente y, al mismo tiempo, también había un pequeño caparazón detrás de él que parecía un escudo. «¡Ay, este es tu verdadero cuerpo!». Nan Wayden estaba un poco aturdida. El anciano frente a ellos versus su forma inicial contrastaba demasiado. El caracol era como una pequeña montaña, pero este anciano delgado y seco frente a ellos parecía como si una brisa pudiera caer sobre él de una sola vez. «No, este es el segundo cuerpo». El anciano meneó la cabeza y sonrió. «Antes era mi cuerpo real. Este anciano es Niu Fen, antes, estaba cegado por la codicia y mis ojos estaban oscurecidos por una sola hoja, ofendiendo a este joven noble». 1. Ik. Niu, toro, Fen, mierda. Al escuchar sus palabras, Nan Wayden abrió mucho los ojos y preguntó: «¿Existe un nombre como este?». El anciano miró a Nan Wayden. Dijo algo avergonzado: «Es Niu Fen, esfuerzo, Fen como para esforzarse». 2. Mi malentendido, mi malentendido. Nan Wayden estaba avergonzada, forzó una sonrisa mientras se disculpaba afanosamente. Incluso Li Xuanyan, parada a un lado, quería reír, pero no podía bajo las circunstancias actuales, decidió ocultar su diversión en su corazón. Sin el cuerpo gigante de antes, el actual Niu Fen, que era delgado y arrugado, le dio a Nan Wayden una sensación cálida, haciéndolo ser mucho más amigable. A Niu Fen le preguntaron: «Abuelo Niu, estás cavando un hoyo en la tierra antigua de nuestra antigua secta incienso de purificación, ¿qué estás tratando de encontrar? No me digas que quieres encontrar los tesoros de nuestra secta. Simplemente estoy cavando casualmente. Además, este lugar ha sido visitado por innumerables cantidades de personas. Si realmente existiera un tesoro, no sería mi turno de encontrarlo». Niu Fen miró enojado a Nan Wayden. «Si el abuelo Niu no está aquí para buscar tesoros, ¿por qué cavaste un hoyo tan profundo?». Nan Wayden no se rindió y continuó interrogándolo. Li Ye miró a Niu Fen y dijo: «Él está buscando al dios de la calamidad». ¿Dios de la calamidad? ¿Quién es el dios de la calamidad? Nan Wayden estaba perdida, miró a Li Ye y luego miró a Niu Fen. La expresión del protector Mo fue sacudida, miró a Niu Fen y dijo con sorpresa: «Está tratando de encontrar al guardián celestial de nuestra antigua secta del incienso de purificación». Al escuchar estas dos palabras guardián celestial, Nan Wayden también se sorprendió y exclamó: «En las leyendas, se dice que es la existencia más fuerte en nuestra antigua secta del incienso de purificación. Con la excepción del patriarca, nadie pudo ganar un partido contra el guardián celestial». Nin Fen tuvo que admitir la verdad. «Simplemente estaba mirando, escuché que tu guardián celestial se había ido mucho antes. Solo quería recorrer esta tierra para ver si el gran anciano había dejado algunas palabras, tal vez podría haber tropezado con algo profundo. Si el guardián celestial todavía estuviera aquí, entonces nuestra antigua secta del incienso de purificación no sería como es hoy». Nan Wayden había oído hablar del guardián celestial antes y no pudo evitar murmurar. Había muchas leyendas sobre el guardián celestial de la antigua secta del incienso de purificación. Guardianes celestiales, no todas las sectas los tienen. Solo las sectas extremadamente poderosas o las sectas fatídicas pudieron tener guardianes celestiales. En cuanto al origen del guardián celestial, esencialmente no había limitación. Podría ser una bestia celestial, un espíritu de longevidad o tal vez incluso otras existencias. En muchas circunstancias, los guardianes celestiales existen junto a sus sectas. Después de que la secta fuera destruida, los guardianes celestiales podrían irse. La antigua secta del incienso de purificación alguna vez tuvo un guardián celestial, este protector fue llamado el dios de la calamidad. Este guardián celestial era extremadamente fuerte. Era tan fuerte que las generaciones futuras creyeron que incluso durante la era de Min Ren, fuera del propio Min Ren, nadie podría oponerse a este guardián celestial. Más tarde, cuando la antigua secta del incienso de purificación pudo mantenerse fuerte, hasta cierto punto, fue debido a esta existencia. Respecto al origen del protector, existían muchas leyendas diferentes. Uno afirmó que el protector procedía de un cementerio.
Otro creía que el protector nació en la Tierra Antigua. Algunos creían que fue sometido por el emperador inmortal Min-Ren desde un espacio externo. El guardián celestial protegió la antigua secta del incienso de purificación era trasera, pero un día, de repente se fue por razones desconocidas. Después desapareció por completo sin dejar rastro y nadie volvió a verlo. Mucha gente asumió que desapareció hace 50.000 años. Incluso más gente pensó que se fue mucho antes, sin embargo, solo podían adivinar ya que la antigua secta del incienso de purificación simplemente ocultó la información a los demás. En cuanto a por qué se fue repentinamente, después de proteger la secta durante tanto tiempo, nadie sabía por qué, incluidos los discípulos de la antigua secta del incienso de purificación durante ese periodo. Se convirtió en un misterio sin respuesta. Joven maestro, ¿a dónde vamos ahora? ¿Volveremos? En este momento, el protector Mo le preguntó a Liyue. No, ustedes me enterrarán bajo tierra ahora. ¿Enterrar? ¿Enterrarlo bajo tierra? Al escuchar las palabras de Liyue, Nan Waiden quedó estupefacto. Después de recuperarse, dijo. Hermano mayor, esto es una señal siniestra, entiérrame, ahora. Liyue no quería desperdiciar palabras y ordenó al protector Mo. Finalmente, Liyue eligió el lugar y fue enterrado bajo el pico más alto de la Tierra Antigua. Además, estaba a mucha profundidad bajo tierra. Niu Fen tuvo que cavar personalmente un hoyo para Liyue antes de poder colocarlo. ¿Está bien el hermano mayor? Liyue de repente quiso enterrarse, esto sorprendió mucho a Nan Waiden. Si su hermano mayor no fuera completamente normal en este momento, habría pensado que Liyue podría haberse vuelto loco. ¿Está bien? Li Xuanyan negó con la cabeza, ella no dijo nada más. Aunque no sabía por qué Liyue quería enterrarse, sabía que debía haber razones para sus acciones. Es solo una especie de ritual. Niu Fen observó cuidadosamente la ubicación elegida por Liyue, el método del entierro, y finalmente dijo. Este es un ritual extremadamente raro que puede considerarse un método de comunicación. ¿Comunicación? ¿Con qué? ¿Con qué tipo de existencia está tratando de comunicarse enterrándose tan profundamente? Nan Waiden no pudo contener su curiosidad, así que preguntó. Respecto a la inquisición de Nan Waiden, Niu Fen no dio respuesta. No sabía con qué estaba tratando de comunicarse Liyue, pero sentía que este asunto era extremadamente importante. Liyue fue enterrado bajo tierra durante 5 días y 5 noches. Finalmente, él personalmente se arrastró desde el suelo. Volveremos. Al final, saliendo del barro, solo dijo esta frase y nada más. El corazón de Nan Waiden estaba hirviendo de curiosidad. Realmente quería preguntar, pero al ver la decepción en el rostro de Liyue, no se atrevió a hacerlo. Si Liyue no quisiera decirlo, no serviría de nada, sin importar quién preguntara. Finalmente, Niu Fen usó su verdadero cuerpo para llevar de regreso al grupo de Liyue. Cuando volvió a su verdadero cuerpo, su velocidad de arrastre hizo que la mandíbula de Nan Waiden cayera al suelo. Podría compararse con un rayo. Era increíblemente rápido y muchos tesoros voladores no podrían mantener esta velocidad. Lo que era más sorprendente era que podía gatear en completo silencio o ser extremadamente atronador, estaba completamente bajo su control y, sin importar el estilo que eligiera, la velocidad seguía siendo la misma. Sentada sobre el lomo del caracol, Nan Waiden quedó completamente atónita. De hecho, incluso su maestro quedó asombrado. Esta era la primera vez que montaban un caracol y también era el caracol más rápido. Abuelo Niu, ¿qué es un caracol ancestral celestial? Pensando en lo que Liyue había dicho, Nan Waiden preguntó con curiosidad. Este nombre, nunca antes lo había oído. El caracol ancestral celestial era un nombre que le resultaba muy extraño. Una existencia muy rara y antigua que, después de convertirse en su propia tribu, la gente en este mundo rara vez vería. Niu Fen no tuvo oportunidad de responder antes de que Liyue comenzara a hablar. Al ver que el estado de ánimo de Liyue mejoraba, Nan Waiden se animó y sonrió. Hermano mayor, las 18 soluciones de las que hablaste, ¿qué son? Liyue solo lo miró y no dijo nada. Es la verdadera solución del destino de nuestra calamidad ancestral celestial. 4. Respondió Niu Fen. Anhelaba que Liyue hablara de las 18 soluciones porque era muy importante para él. ¿La verdadera solución del destino? ¿Esta es una técnica? ¿O es una ley del mérito del emperador? Nan Waiden continuó. Niu Fen rápidamente sacudió la cabeza y dijo. No, no es una técnica, ni tampoco una verdad profunda. En cierto sentido, fue la verdadera solución para romper los grilletes malditos de nuestra calamidad ancestral celestial. ¿Grilletes? ¿18 cadenas de grilletes? Una vez liberado de los 18 grilletes, ¿qué pasaría?
Nan Widen continuamente hacía muchas preguntas. Niu Fen lo contempló por un momento y finalmente dijo. Yo no lo sé porque nunca he oído hablar de ningún otro familiar que haya podido aprender las 18 soluciones. Solo escuché de algunas leyendas que alguna vez obtuvieron las 18 soluciones. Si hay dioses en los cielos, entonces podríamos matarlos. Al escuchar esto, no solo Nan Widen, sino también Li Xuanyan se sorprendieron. ¿Matar dioses? ¿Qué tipo de palabras impactantes fueron estas? Finalmente, entendieron por qué Niu Fen estaba dispuesto a ser un sirviente. En cuanto a Li Ye, simplemente sonrió. Las 18 soluciones eran un recuerdo lejano para él. No era una técnica ni un método secreto, por eso esta parte de sus recuerdos no había sido borrada. 1. El joven noble aquí es Gon Si, considérelo como un joven maestro / joven señor, pero exige más respeto e implica que la persona tiene algunos talentos / habilidades. En el mundo Wuxia, cualquiera que se llame Gon Si, sabes que será un tipo malo / guapo. 2. Un caracol chino es Hua más Niu igual a caracol. Niu solo igual a toro, Wei. Su nombre es Niu, toro, y Fen, esfuerzo, pero Nan Widen pensó que era Niu, toro, Fen, mierda. Ambos Fen pueden ser idénticos en sonido. 3. La tierra antigua y el cementerio son algunos lugares prohibidos en este mundo. Es posible que los veamos en el futuro, estos son los lugares a los que fue el cuervo oscuro. 4. Aquí caracol está medio reemplazado por la palabra calamidad. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 93. La maestra es una mujer hermosa, 1. Capítulo 93. La maestra es una mujer hermosa, 1. En el momento en que Li Ye y los demás regresaron a la antigua secta del incienso de purificación, el Elder San ya estaba esperando ansiosamente afuera. Al ver al grupo de Li Ye montado sobre un caracol gigante, el Elder San quedó atónito, este caracol era tan rápido que era completamente ilógico. Sin embargo, el Elder San no estaba de humor para hablar de esto. Miró a Li Ye y rápidamente dijo. Gracias al cielo y a la tierra que finalmente habéis regresado. Luego bajó a Li Ye del caracol gigante. Tienes que ir rápido a la cámara ancestral, podría haber una pelea. El Elder San le dijo ansiosamente a Li Ye. Al ver su mirada preocupada, Li Ye preguntó. ¿Enemigos de afuera? ¿O es que el reino de la joya celestial finalmente llegó a nuestra puerta? Al ver las palabras lentas y tranquilas de Li Ye, el Elder San no pudo hacer nada más que explicar. No, la maestra de secta ha regresado y está dentro de la cámara ancestral. El grupo del Elder Heu está peleando con el maestro de secta. Aún así deberías darte prisa y ver. El maestro de secta. La respuesta del anciano San estuvo fuera de las expectativas de Li Ye. Respecto al maestro de secta Su Yong-Wang, Li Ye no tuvo la menor impresión. Incluso se podría decir que, con respecto a esta maestra que consiguió por casualidad, nunca le prestó atención ni preguntó por ella. El regreso actual de Su Yong-Wang sorprendió a Li Ye. Dijo tranquilamente. Bien, después de todo debería conocer a este maestro. Terminado de hablar, entró. Niu Fen volvió su cuerpo a su segunda forma. Volvió a ser el anciano, caminando junto a Li Ye. Al ver un caracol gigante convertirse en un anciano, el Elder San no pudo evitar perderse en un aturdimiento, sin embargo, en este momento, tampoco tuvo tiempo de preguntar sobre este asunto. Esta vez, dentro de la cámara ancestral, los ancianos casi voltearon la mesa. Los ancianos, como el poder más alto a cargo de la actual secta antigua del incienso de purificación, deberían mantener la compostura, sin embargo, en este momento, el Elder Zhou y su grupo estaban todos mirando con los ojos bien abiertos. El tema de sus miradas era el actual maestro de secta, Su Yong-Wang, de la antigua secta incienso de purificación. Solo la actitud del Elder Heu fue agradable. Simplemente se sentó en su lugar y no habló un solo mundo. Su Yong-Wang, como maestro de secta, no fue, de hecho, bienvenido por el escalón superior. La razón era simple, Su Yong-Wang no tenía ninguna credencial ni experiencia dentro de la secta. Incluso se podría decir que ella no era discípula de la secta. La repentina aparición de Su Yong-Wang y convertirse en maestro de secta fue un asunto extremadamente repentino. Toda la secta no estaba preparada para ello y ni siquiera sabían de tal personaje. Su conversión en maestra de secta se debió a que el maestro de secta anterior todavía estaba vivo. En ese momento, había 2 o 3 ancianos supremos que todavía estaban vivos. Incluso hubo un anciano supremo que había vivido durante mucho tiempo y se rumoreaba que fue parte de la lucha hace 30.000 años, estaba en cultivo aislado debido a su herida mortal.
Con respecto a las circunstancias específicas de este asunto, nadie lo tenía muy claro con la excepción del primer anciano Heu Tieso. De todos modos, Su Yong-wan fue declarado el próximo maestro de secta por el anterior. Esta decisión fue apoyada por todos los ancianos supremos. El anciano supremo de mayor edad incluso convocó a Heu Tieso y él personalmente lo persuadió. Para resumir todo, después de una noche, Heu Tieso estuvo de acuerdo con que Su Yong-wan tomara el asiento de maestro de secta. En realidad, en ese momento, toda la secta estaba alborotada. Este asunto era demasiado grande, una persona que nadie conocía de repente se convirtió en el nuevo maestro de secta. Este asunto fue realmente difícil de aceptar para la secta. En ese momento, Heu Tieso persuadió seriamente al grupo del Elder Zhou y reprimió a la mayoría de los discípulos que se oponían firmemente a Su Yong-wan. Así, el asunto quedó zanjado. Sin embargo, la propia Su Yong-wan parecía conocer su situación. Como maestra de secta, ella no se quedó atrás en la antigua secta del incienso de purificación. En cambio, trajo consigo un pequeño grupo de discípulos, incluidos algunos líderes seccionales. Posteriormente, Su Yong-wan fue el maestro de la secta y estaba ubicado en las afueras de la secta. Básicamente, ella no interfirió con los asuntos internos, sin embargo, ella todavía se mantuvo en contacto con la secta. Afortunadamente, con esta decisión, la secta finalmente se calmó. Los 6 ancianos se convirtieron en los principales tomadores de decisiones importantes de la secta a partir de entonces. Se podría decir que, cuando Su Yong-wan era el maestro de la secta, el primer anciano Heu Tieso era el gran contribuyente de la secta. Antes de su aparición, Heu Tieso fue el primero en heredar el puesto ya que era el más calificado para el puesto. Heu Tieso fue el discípulo directo del último maestro de secta y también fue el más experimentado entre los discípulos de la primera generación que habían estado en la secta durante la mayor cantidad de tiempo. No solo esto, también fue diligente y dedicado a toda la secta. Si, en ese momento, Heu Tieso no hubiera persuadido al grupo del Elder Zhou, nadie más habría podido convencer al resto del escalón superior. Debido a que Heu Tieso estaba dispuesto a renunciar a su puesto y también se hizo cargo personalmente del asunto, Su Yong-wan pudo convertirse en el maestro de la secta. Ese mismo Su Yong-wan que siempre estaba afuera decidió regresar hoy. Su Yong-wan nunca había regresado a la secta con la excepción de cuando falleció el maestro de secta anterior. Su razón para regresar esta vez fue por Evil and Fasted Rage. Quería llevar a algunos discípulos a Evil and Fasted Rage. Esto fue inmediatamente objeto de oposición por parte del grupo del Elder Zhou. Actualmente, a los ojos del escalón superior de la secta, como el Elder Zhou, Li Ye era el líder de la revitalización de la secta. Él era el conductor de la secta. El regreso de Su Yong-wan, naturalmente, se opuso al escalón superior. Además, no confiaban en ella. ¿Cómo podrían entregarle a los discípulos? Debido a esto, los dos lados casi volcaron la mesa el uno sobre el otro. Hablando francamente, el grupo del Elder Zhou no estuvo de acuerdo con que Su Yong-wan se hiciera cargo de la secta sin importar nada. Bien, está bien ahora. Li ya ha vuelto. Todos pueden hablar lentamente. Después de llevar a Li Ye al interior, el Elder San se apresuró a contárselo a todos los presentes. Al ver el regreso de Li Ye, el grupo del Elder Zhou finalmente dio un suspiro de alivio y la atmósfera dentro de la cámara ancestral claramente se calmó. En ese momento, Tubuyu, que estaba detrás de Su Yong-wan, sonrió y dijo amablemente: Hermano mayor, este es nuestro maestro y también nuestro maestro de secta. Con respecto a la dirección del maestro de secta, el grupo del Elder Zhou frunció el ceño ya que estaban claramente irritados. Li Ye observó a Su Yong-wan y no quedó sin asombro. El Su Yong-wan frente a él era una mujer, y además una mujer muy joven. La mujer que tenía delante parecía tener unos 20 años y poseía una presencia encantadora y noble, llevaba una túnica ligeramente amarilla, lo que hacía que su nobleza fuera aún más evidente. Respecto a la mujer frente a sus ojos, su frente era como la luna y tenía ojos como las estrellas. Su rasgo más atractivo eran sus elegantes cejas, eran como espadas, haciendo que su elegante encanto tuviera 3 partes de presencia dominante. Era como si ella fuera la hija real del cielo, poseyendo un aire imperial incomparable junto con una gracia incomparable. Comparando la belleza, Li Xuanyan junto a Li Ye no era menos que la mujer delante, sin embargo, Li Xuanyan no tenía la incomparable atmósfera imperial junto con esta incomparable gracia. Cuando Li Ye la miraba, Su Yong-wan también lo estaba mirando. El maestro y el discípulo se analizaban mutuamente. El ingenio de Li Ye recuperó y miró a Nan Wairen junto a él, diciendo: Nunca me dijiste que la maestra de secta era una mujer. Bien. Nan Wairen quedó atónito por un momento y sonrió con fuerza mientras susurraba. Hermano no preguntó, pensé que ya lo sabías. 1.
Li Ye estaba un poco sin palabras. Hasta ahora, siempre había pensado que Su Yong-wan era un hombre. Tu Buyu, como su discípulo, tenía más de 1000 años, por lo que su maestro, Su Yong-wan, también debería ser un anciano con cabello gris que tenía alrededor de 6 o 7000 años. Sin embargo, Li Ye no esperaba que Su Yong-wan fuera una mujer de alrededor de 25 años y poseyera una belleza extrema. En este momento, Heu Tiezhou quería suavizar las cosas, así que dijo: Ye, el maestro de secta quiere llevar discípulos a Evil and Fasted Ridge. Su Yong-wan miró a Li Ye y luego dijo: La cordillera infestada del mal, para nuestra actual secta antigua del incienso de purificación, es el mejor lugar para entrenar, también es el momento en el que cosechamos materiales. Según mis cálculos, falta como máximo medio año y lo más pronto, unos 3 meses. En ese momento, se abrirá Evil and Fasted Ridge. Esta es la única oportunidad en 100 años, y nuestra secta no puede permitirse el lujo de dejarla pasar. Esto lo tengo bastante claro. 63 días después, Evil and Fasted Ridge definitivamente se abrirá. Dijo Li Ye mientras asentía suavemente con la cabeza. En el momento en que fue enterrado bajo tierra, también descubrió cuándo se abriría la cresta. Entonces, ¿cuál es tu opinión? En ese momento, Heu Tiezhou le preguntó a Li Ye. En este momento, todos los ancianos miraban a Li Ye. En sus corazones, el grupo del anciano Zhou quería que Li Ye se convirtiera en el maestro de la secta. ¿Puedo tener una pequeña charla con el maestro de secta? Finalmente, Li Ye le dijo al grupo de Heu Tiezhou. Heu Tiezhou y los demás se miraron. Al final, todos estuvieron de acuerdo con la solicitud de Li Ye. Li Ye regresó a Lonely Peak, y Li Xuanyan y los demás se despidieron. Dentro del pequeño patio, solo estaban presentes Li Ye y Su Yong-wan, así como Tu Buyu, que estaba detrás de Su Yong-wan. Li Ye miró fijamente a Su Yong-wan y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Ciertos recuerdos volvieron a él. Después de un rato, Li Ye finalmente dijo: ¿Está bien el clan Su de Havensach? 2. Las palabras de Li Ye cambiaron enormemente la expresión de Su Yong-wan. Incluso Tu Buyu se sorprendió. Su Yong-wan lo miró y ella dijo emocionada: ¿Cómo sabes sobre Havensach? En la antigua secta incienso de purificación, fuera del abuelo Tu, nadie más sabía sobre el clan Su del borde del cielo. Tan pronto como Li Ye abrió la boca, inmediatamente habló de su origen. ¿Cómo podría Su Yong-wan no sorprenderse? El nombre del clan Su de Havensach nunca apareció en este mundo, y nadie lo sabía en los 9 mundos. El patriarca simplemente me lo dijo en mis sueños. Dijo Li Ye mientras sonreía con indiferencia y finalmente calmaba sus emociones. 1. Sabemos que es una chica por la narrativa, pero Li Ye nunca lo supo. 2. Havensach significa el otro extremo del mundo /diagonal, un lugar lejano en este uso. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 94. La maestra es una mujer hermosa, 2. Capítulo 94. La maestra es una mujer hermosa, 2. Su Yong-wan observó sospechosamente a Li Ye ya que ella tampoco creía en las palabras de Li Ye. Sé por qué el maestro de secta anterior y los ancianos supremos te eligieron como maestro de secta. Li Ye continuó lentamente. Siendo descendiente del emperador inmortal Min Ren, por supuesto que tienes la calificación para ser el maestro de secta de la antigua secta incienso de purificación. ¿Cómo sabes sobre este asunto? La expresión de Su Yong-wan cambió mucho. El clan Su de Havensach era como se llamaban a sí mismos, pero el mundo definitivamente no sabía que el clan Su de Havensach estaba formado por los descendientes del emperador inmortal Min Ren. El patriarca me lo dijo en mis sueños. Li Ye dijo sonriendo. Su Yong-wan negó con la cabeza ya que, naturalmente, no creía en este tipo de explicación. Sin embargo, si el patriarca no se lo contó en sus sueños, ¿cómo sabría un niño de 14 años sobre este asunto? El clan Su del borde del cielo. Al final, Li Ye no pudo contener su suspiro de lamento al recordar un recuerdo lejano. Aunque siempre supo que el clan Su de Havensach se estaba fortaleciendo, después de ese año, nunca fue a visitarlo. El clan Su de Havensach. Incluso cuando era el Cuervo Oscuro, no quería hablar demasiado sobre eso. Este asunto casi hizo que el emperador inmortal Min Ren se volviera contra él. El emperador inmortal Min Ren era un pequeño mocoso sin nada al principio. Luego, finalmente asumió la voluntad del cielo, convirtiéndose en un emperador inmortal. Esta no fue una tarea fácil y, aparte de sus propios esfuerzos, también se debió a que Li Ye lideró el camino, junto con la ayuda de muchos hermanos y amigos. Ese año, había una general que había seguido al emperador inmortal Min Ren durante mucho tiempo.
Incluso se podría decir que, antes de convertirse en emperador inmortal, respecto a los lugares que había pisado, sus pasos también estaban presentes. Se podría decir que esta mujer proviene de un clan famoso. En ese momento, Li Ye, como el cuervo oscuro, notó sus talentos y gastó mucha sangre y esfuerzo para llevar a esta mujer al lado de Min Ren. El esfuerzo de Li Ye no fue en vano. Esta mujer, al lado de Min Ren, era como una esposa gentil, siempre ayudando al emperador inmortal Min Ren. Con su talento, reclutó a muchos genios para el lado de Min Ren. Su declaración celestial al mundo, cuando se convirtió en emperador inmortal, también fue escrita por ella. Desde la perspectiva de Li Ye, ella era la candidata más adecuada para convertirse en emperatriz. Además, durante muchos cientos de años, ella siempre estuvo meticulosamente al lado de Min Ren. El hecho de que él se convirtiera en emperador inmortal estuvo marcado por su presencia y esfuerzo imborrables. Lo que era aún más valioso era que ella siempre había amado al emperador inmortal Min Ren. Por eso, como mentor del emperador inmortal Min Ren, Li Ye siempre había esperado que Min Ren se casara con ella y la declarara emperatriz. Sin embargo, lo que casi mata a Li Ye fue que Min Ren se enamoró de una mujer diferente. Con respecto a esta chica, Li Ye una vez hizo esta crítica. Puro hasta el punto de la estupidez. Esta no fue la parte más asombrosa. Para un emperador inmortal, 3 esposas y 4 concubinas no podían considerarse nada. Li Ye podría permitir que el emperador inmortal Min Ren se casara con muchas esposas virtuosas. La parte más asesina fue que a esta mujer sencilla, hasta el punto de la estupidez, no le agradaba Min Ren. Estaba enamorada de un enemigo de Min Ren, alguien que era considerado el oponente más fuerte de Min Ren cuando aún era un adolescente. El emperador inmortal Min Ren, una y otra vez, estaba enamorado de esta sencilla mujer. Li Ye no tuvo más que elogios para Min Ren a lo largo de su vida, pero, en lo que respecta solo a este asunto, Min Ren le hizo querer levantar el pie y patearlo. Cuando Min Ren todavía era un adolescente, Li Ye lo regañó muchas veces llamándolo tonto. Incluso hubo momentos en que Li Ye quería abrirle la cabeza y borrar los recuerdos de la mujer sencilla. No importa cuánto lo regañó Li Ye, como el cuervo oscuro, el joven Min Ren era extremadamente leal a la mujer sencilla con su corazón. Li Ye no tenía otra opción ya que no había medicina para este Min Ren. Después de que Min Ren asumió la voluntad del cielo y se convirtió en emperador inmortal, no se casó con nadie. Li Ye naturalmente sabía la razón. Sin embargo, esto no era algo que Li Ye quisiera ver, especialmente cuando él, como cuervo oscuro, no estaba estable ya que podía caer en una profunda hibernación en cualquier momento. En ese momento, no sabía cuánto duraría su próxima hibernación, así que antes de quedarse dormido, decidió hacer algo. Dejar un descendiente para el emperador inmortal Min Ren. Por supuesto, el mejor candidato para este asunto sería su R.U. 1. Li Ye dedicó una gran cantidad de esfuerzo en sus planes para engañar a Min Ren y meterlo en el Honeypot. Por supuesto, como emperador inmortal, Min Ren no esperaba que su mentor lo arrojara a un agujero. En el momento en que el espíritu piadoso de Min Ren viajó al área más peligrosa de los 9 mundos, Li Ye hizo que su cuerpo físico durmiera junto con el general Su en la misma cama. El préstamo de la semilla de Min Ren fue exitoso. Cuando Min Ren regresó de pelear en el lugar más peligroso, este asunto ya estaba completado, los granos se habían convertido en arroz. Este asunto causó que el emperador inmortal Min Ren y Li Ye se separaran casi por completo. Ambos lados rugieron fuertemente y el sonido resonó por todo el cielo. En ese momento, Min Ren se enfureció y también se estaba gestando una tormenta dentro de Li Ye. Esta atmósfera monstruosa recorrió los 9 cielos y los 10 mundos. Bajo la furia del emperador inmortal, todas las existencias en este mundo temblaban ansiosamente. Por supuesto, todos tenían miedo de preguntar qué pasó. Con todo, incluso la cortina de los cielos fue traspasada después de este asunto. La actitud del emperador inmortal Min Ren hizo que su R.U. se desanimara. Al final, su R.U. dejó al emperador inmortal Min Ren. Con respecto a este asunto, Li Ye siempre se sintió culpable hacia su R.U. Ese año, él personalmente la llevó al lado de Min Ren cuando su familia se opuso por completo. Al final, ella todavía eligió estar en el campamento de Min Ren. Hay que recordar que ese año, Min Ren era solo un niño sin absolutamente nada, pero su R.U. provenía de un clan prestigioso y tenía una belleza incomparable. Más importante aún, sus propios talentos podrían haberse elevado al cielo con una sabiduría tan profunda como el mar. En ese momento, el clan de su R.U. naturalmente no quería que ella fuera la asistente de Min Ren, un chico que solo tenía las manos vacías. Li Ye, como el cuervo oscuro, finalmente convenció a su R.U. de quedarse atrás, y esto resultó en que su R.U. fuera abandonada por su familia y amigos. Después de que sucedió este asunto, Li Ye siempre se sintió culpable. Pagó mucho, pero al final,
solo pudo irse triste. Sabía que su hibernación no estaba lejos, por lo que utilizó sus tesoros más preciados y un método que desafiaba el cielo para crear un hogar para su RU. Con el tiempo, este lugar se llamó Clan Su del Filo del Cielo. Li Ye también sabía que este nombre elegido por su RU tenía un significado oculto. No importa que tan lejos estuviera Heaven's Edge, su amor por Menron nunca cambiaría. Desafortunadamente, al dios de todas las creaciones le gusta burlarse de los seres humanos. Sin embargo, su RU todavía crió al hijo del emperador inmortal Min Ren hasta convertirlo en un hombre que pudo extender sus propias alas. En generaciones posteriores, la gente creía que el emperador inmortal Min Ren nunca se casó y que no tenía descendientes. Sin embargo, nadie sabía que el linaje directo de Min Ren siempre se había transmitido de padres a hijos. Este secreto solo era conocido por las generaciones del clan Su y el inmortal Li Ye. ¿Qué ocurre? En el momento en que Li Ye se perdió en sus recuerdos, Su Yong-Wang, que estaba sentado frente a él, lo llamó, lo que provocó que Li Ye regresara al presente. Recuperando su ingenio, miró fijamente a Su Yong-Wang, luego a Tu Buyu por un momento. Entonces él dijo: «Tengo muy claro tu origen. El joven hermano Tu no puede ser tu discípulo, ¿ah? Desde mi perspectiva, el hermano menor Tu no es alguien del clan Su, incluso si practica la fórmula Dios de la Guerra». La fórmula del Dios de la Guerra fue el principal método de cultivo del emperador inmortal Min Ren, pero Min Ren no la transmitió. Li Ye, como el Cuervo Oscuro, permitió que su RU transmitiera este arte. La fórmula God of War vino del templo God of War. A pesar de que él, como Cuervo Oscuro, se lo enseñó a Min Ren, en principio, a Min Ren no se le permitió transmitir este método. Sin embargo, Li Ye rompió la regla para su RU, y le permitió transmitirla a ella y al hijo del emperador inmortal Min Ren. Debido a esto, la fórmula God of War siempre fue un método generacional definitivo del clan Su de Heaven's Edge. Tu Buyu sonrió y respondió. Respetuoso hermano mayor, soy discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, y este siempre ha sido el caso. Sin embargo, mi situación es un poco especial. Después de unirme a la secta, rara vez me quedaba adentro, siempre viajaba afuera. En cuanto a la fórmula God of War, comencé a cultivarla más tarde. Li Ye miró a Tu Buyu y dijo: «Ya veo, siempre estabas buscando al clan Su». Tu Buyu tosió vergonzosamente y sintió que tenía que decir la verdad. En ese momento, tenía la orden de encontrar a los descendientes del patriarca. A pesar de que estábamos en declive, hubo ancianos supremos que encontraron pistas en los escritos de nuestra secta. Dijeron que el patriarca tenía descendientes en este mundo. Cuando me uní a la secta, fui elegido para encontrar a los descendientes del patriarca, con el fin de encontrar las leyes de mérito del emperador del patriarca. Es por eso que el grupo del Elder Geu realmente no sabía nada de mí, ya que solo saben que soy un discípulo de la secta. Li Ye sacudió la cabeza y dijo: «El clan Su del borde del cielo no tiene leyes de mérito del emperador». Tu Buyu suspiró levemente y habló. Los descendientes del clan Su, después de conocer nuestra situación, acordaron con el maestro de la secta ayudar a la antigua secta incienso de purificación. Me dieron una excepción y me dieron la fórmula de God of War. En ese momento, mi propio método de cultivo era limitado y había llegado a un cuello de botella. Por lo tanto, destruí mi base de cultivo y comencé desde el principio una vez más. Al escuchar esto, Li Ye no pudo evitar mirarlo por segunda vez. Habiendo vivido durante tanto tiempo y con un cultivo tan profundo, aún así destruyó todo. Esto fue determinación y coraje. Li Ye finalmente miró a Su Yong-Wang y dijo: «Eres el principal descendiente del clan Su. ¿Cómo supiste?». Li Ye, al revelar su origen con una frase, la sorprendió una vez más. Por el momento, había muchos discípulos del clan Su, pero solo el descendiente podía convertirse en el maestro del clan Su clan. El físico solar inmortal. Li Ye continuó. Solo el principal descendiente del clan Su puede cultivar la ley del mérito inmortal, físico solar inmortal. 1. Su RU igual a general Su igual a el general mencionado anteriormente. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 95, completas K Saint Physique 1. Nota de Bao. Al leer este capítulo y los físicos, tenga en cuenta algunos conocimientos generales comunes sobre ciencia. Yang igual a sol igual a caliente igual a masculino, yin igual a frío igual a luna igual a femenino. Capítulo 95, completas K Saint Physique 1. Sus hermosos ojos miraron intensamente a Li Ye con asombro, y dijo gravemente: «¿Quién diablos eres tú?». El físico solar inmortal no fue transmitido por el emperador inmortal Min Ren.
Incluso dentro del clan Su, era un gran secreto. Debes saber que soy un discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, tu discípulo, Li Ye. Li Ye sonrió tranquilamente. Los ojos de su Yong-Wang se volvieron escalofriantes. Su mirada se volvió tan aguda como una espada. Era como si cuchillas invisibles se acercaran al cuerpo de uno, causando que otros se inquietaran. Sin embargo, Li Ye todavía estaba tranquilamente sentado allí. Sacudió la cabeza y dijo: No hagas ningún movimiento contra mí. Viniendo del clan Su, sé que eres realmente poderoso. Sin embargo, dentro de la antigua secta del incienso de purificación, si quiero matarte, sería más fácil que matar una hormiga. Creo que el hermano menor tú te ha contado mis asuntos. Después de un tiempo, Su Yong-Wan finalmente retiró la frialdad de su mirada. Li Ye la miró durante mucho tiempo. Finalmente, sacudió suavemente la cabeza y dijo: El físico solar inmortal surgió de la palabra Yang dentro de las 6 palabras de la escritura física. Es uno de los 2 físicos Yang más fuertes y extremos. Aunque el abuelo te había hablado de tus milagros, sé que tienes algunos talentos incluso considerando que el patriarca te enseñó en tus sueños. Sin embargo, en lo que respecta al físico, no te jactes sin saberlo. Si sabes que soy un físico solar inmortal, entonces debes saber que, como su descendiente, este físico está probado. Su Yong-Wan dijo fríamente. De hecho, Su Yong-Wan estaba muy enojado en ese momento. Su origen podría considerarse muy misterioso, pero Li Ye descubrió fácilmente sus verdaderos detalles. A su vez, ella no sabía nada sobre Li Ye. Esto la puso muy nerviosa. Las palabras de Su Yong-Wan hicieron reír a Li Ye a carcajadas. En cuanto a los diferentes tipos de físicos y métodos físicos, en los 9 mundos y las 10 tierras, si él dijera ser el segundo, nadie se atrevería a decir que es el primero. Pasó incontables años con la escritura física, y la cantidad de físicos inmortales que surgieron de él fue más que solo el físico inmortal solar del emperador inmortal Min Ren. ¿Qué te ríes? Al ver la risa de Li Ye, Su Yong-Wan respondió con un tono profundo. Aunque no lo creas, mis palabras son la verdad. La ley del mérito del físico solar inmortal podría ser la técnica definitiva de tu clan Su, pero realmente practicaste el físico equivocado. Li Ye sacudió la cabeza. No se permitió que las 6 palabras de la escritura física circularan por su culpa. El emperador inmortal Min Ren aprendió el físico solar inmortal de él, y el rey dragón negro también aprendió un método de físico inmortal. Sin embargo, tenían un pacto con Li Ye y usaron su destino verdadero para hacer el juramento. Solo hubo una excepción, y esa fue su R.U. Debido a que su R.U. dio a luz al hijo de Min Ren, esto significaba que en el futuro, esta rama tendría una alta probabilidad de que apareciera el físico solar inmortal. No importa si se trataba del Complete Ska Physique dentro de Zen Physics, o del Manner Ska Physique y el Mutual Ska Physique dentro de Ken Physics. Li Ye siempre se avergonzaba cuando veía a su R.U., por lo que rompió su propia regla y le dio el físico solar inmortal. No fue por Min Ren, sino por sus propios logros y contribuciones. Dijiste que practiqué el físico equivocado y luego obtuviste evidencia sólida. Mirando a Li Ye y notando que no estaba bromeando, dijo gravemente. Li Ye miró a Su Yong-Wan y finalmente dijo: Una abuela ancestral de tu familia en una generación aleatoria debe haber sido el físico del diablo celestial en su gran finalización, uno de los 12 físicos santos, ¿correcto? Al escuchar estas palabras, la expresión de Su Yong-Wan se movió ligeramente. Miró a Li Ye con asombro y dijo: ¿Cómo supiste? Calculé usando mis dedos. Li Ye sonrió y dijo: Además, con respecto a tu físico interior. Cada vez que canalizas los encantamientos del físico solar inmortal, se vuelve tan caliente como el sol ardiente, ¿verdad? Esta es una característica del físico interior solar inmortal. El físico solar inmortal es un método Yang extremo, uno de los 12 físicos inmortales. El físico interior se vuelve tan caliente como el sol ardiente. No hay nada de malo en eso. Su Yong-Wan podría considerarse un experto en este físico. Después de todo, su antepasado, Min Ren, era un físico solar inmortal. Por lo tanto, tenían una comprensión muy profunda de este físico. El problema está en este asunto. En el centro de tu físico interior, que es tan caliente como el sol abrasador, hay una hebra de energía yin que no se ve afectada por tu calor. Li Ye sacudió suavemente la cabeza. Li Ye al decir eso causó que Su Yong-Wan se sorprendiera porque se trataba de un asunto extremadamente privado, los forasteros no tenían forma de saberlo. Sin embargo, Li Ye acaba de revelar el secreto de su físico interior, que ella pensaba que era un aspecto normal del método del físico solar inmortal. Si practiqué el método físico incorrecto, ¿dónde está el error? En este momento, Su Yong-Wan estaba un poco conmovida cuando preguntó:
Li Ye continuó. Dentro del yin nació el yang. La mujer con el gran físico del diablo celestial estaba embarazada del descendiente que portaba el físico solar inmortal. Esto estuvo un poco fuera de mis expectativas. Si mi suposición no es incorrecta, entonces pensaste que eras un físico menor del cielo natural, uno de los 24 físicos rey, ¿correcto? ¿Esto no es correcto? Su Yong-wan respondió emocionalmente. Li Ye sacudió la cabeza y dijo. Equivocado. Eres un físico completo Ska-sen nato. Es porque su físico parecía ser muy similar al físico del cielo menor, uno de los 24 físicos del rey. En realidad, su físico es similar al físico del cielo menor y también al físico del cielo mutuo. Tu primera impresión fue que debido a que eres descendiente del emperador inmortal Min Ren, asumiste que eras un físico menor del cielo nato. El físico santo del cielo completo. Su Yong-wan estaba aturdida y dijo. Uno de los legendarios 6 Zen Physics especiales. ¿El Ska-sen Physique completo? Había 48 tipos de físicos yantianos y cada dos se ramificaban en un físico rey. King Physiques tiene 24 diferentes y cada dos se ramifica en un Saint Physique. En cuanto a los santos físicos, los cultivadores en este mundo consideraban que había 12 santos físicos que correspondían con los 12 físicos inmortales. Sin embargo, los verdaderos Saint Physiques sumaban en total 18 tipos. Cada vez que se mencionaba un Saint Physique, los cultivadores generalmente ignoraban a los otros 6 Saint Physiques. Los Saint Physiques naturales eran algo extremadamente raro. Los 6 Saint Physiques especiales eran aún más raros y menos vistos que los True Dragons y Godly Kings. Esto se debía a que los 12 Saint Physiques correspondientes podían cultivarse a partir de los King Physiques correspondientes, pero los 6 Saint Physiques especiales no tenían ningún otro King Physiques que los precediera. En otro sentido, los 6 santos físicos especiales eran impuros. Li Ye sintió con la cabeza y dijo. Parece que tu comprensión de los físicos no es tan mala, ah. Correcto, eres un Complete Ska-sen Physique nato, uno de los 18 Zen Physiques, y no el Manner Ska Physique como en tu imaginación. La expresión de Su Yong-wan era vaga en este momento. Aunque normalmente era elegante y tranquila, no podía evitarlo en ese momento. Esta noticia para ella fue una buena noticia porque un Saint Physique nato era mucho más fuerte que un King Physique nato. Sin embargo, esto también fue algo malo. Si ella fuera un Manner Ska Physique nato, entonces sería uno de los 2 King Physiques dentro de la familia del Solar Immortal Physique. Tenía una ventaja que otros no tenían porque el clan Su tenía el método del físico solar inmortal. Además, era el método más fuerte, más alto y más antiguo dentro de todos los métodos de Immortal Physique. Con tal método, esperaba poder algún día alcanzar el físico solar inmortal como su antepasado. Este fue un gran deseo del clan Su de Heaven's Edge. Actualmente, ella era una Complete Ska-sen Physique nata. Esto significaba que nunca tendrá la oportunidad de cultivar un físico solar inmortal completo. ¿El Complete Ska-sen Physique al finalizar es mi límite? Li Ye sacudió la cabeza y dijo. No necesariamente. El Complete Ska-sen Physique todavía no puede escapar de la palabra Yang. El físico simplemente nació de la fusión entre el físico solar inmortal y el físico del diablo celestial. El Complete Ska-sen Physique tiene 9 partes de Yang y una parte de Yin, y Yang nació de Yin. Mientras el método del físico inmortal sea lo suficientemente fuerte, el físico santo del cielo completo aún podría convertirse en el físico inmortal de luz extrema. El físico inmortal de luz extrema era uno de los 2 físicos inmortales Yang extremos, junto con el físico inmortal solar. ¿Qué tipo de método de físico inmortal le permitiría convertirse en el físico inmortal de luz extrema? Su Yong-wan no pudo evitar preguntar. El método de físico inmortal más fuerte, más alto y más antiguo. Al escuchar esto, el corazón de Su Yong-wan tembló. El método de físico inmortal más fuerte, más elevado y más antiguo solo podía provenir de las escrituras de físico, pero no había nadie en este mundo que supiera dónde estaba. No se escribió cómo su clan Su y el emperador inmortal Min Ren obtuvieron el físico solar inmortal. Sin embargo, si saben que su método Physique fue el método más fuerte, más elevado y más antiguo de las escrituras Physique. Este era un secreto muy bien guardado, fuera del descendiente directo, nadie más sabía que su método provenía de las escrituras. En realidad, el cuervo oscuro, Li Ye, transmitió la fórmula del dios de la guerra junto con el físico solar inmortal a su RU, pero su RU hizo la promesa de nunca revelar el cuervo oscuro ni la escritura del físico a sus descendientes. Después de mucho tiempo, Su Yong-wan miró a Li Ye y dijo. No conozco tu historia ni tu origen, pero a partir de hoy confío en tus habilidades. Si impulsas la antigua secta del incienso de purificación, confío en que finalmente habrá un día de revitalización y la voluntad de mis antepasados no será destruida.
El puesto de maestro de secta te será transferido ya que eres el candidato más adecuado. ¿Pasarme el asiento? Li Ye estaba un poco sorprendida. Su Yong-Wang sonrió y dijo elegantemente mientras miraba a Li Ye. Los ancianos no están dispuestos a servirme cuando soy el maestro de secta, lo sé en mi corazón. Si esta secta no hubiera sido fundada por mi propio antepasado, no estaría dispuesto a involucrarme en esta agua turbia. Revitalizando la antigua secta del incienso de purificación, algo muy fácil de decir. Dejar que una pequeña niña de 13 años en ese momento se convirtiera en la nueva maestra de secta. Esto era un asunto imposible. Si el Elder Su no hubiera pensado que podría cultivar con éxito el físico solar inmortal y permitirme convertirme en el maestro de la secta, no me habría quedado atrás. Las palabras de Su Yong-Wang fueron muy sinceras y directas. Terminó de hablar, hizo una pausa por un momento y miró a Li Ye, luego continuó. Hoy, hay un sucesor para la antigua secta del incienso de purificación. Además, necesito volver al clan Su de Hadansach. Tú y tu abuela ancestral. Li Ye casi soltó algo, pero luego cerró la boca. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 96, Completas KC en Physik, 2. Capítulo 96, Completas KC en Physik, 2. ¿De qué estás hablando? Su Yong-Wang lo miró extrañamente y preguntó cuando escuchó a Li Ye tratando de hablar. Li Ye cerró la boca y sacudió la cabeza. No es nada. Antes, casi soltó que ella y su abuela ancestral, su RU, eran muy similares. No solo porque sus ojos eran como los de su RU, sino porque su dedicación abnegada también era la misma. Una niña de 13 años nacida en el clan Su del borde del cielo convirtiéndose en la maestra de secta de la antigua secta incienso de purificación. Este era un asunto tan difícil. Hay que saber que la secta estaba en declive y que el clan Su del borde del cielo era incontables veces mejor de lo que era hoy. Ese año, cuando la imponente presencia de la antigua secta del incienso de purificación gobernaba los 9 cielos y las 10 tierras, este tipo de brillante prestigio y poder no tenía nada que ver con el clan Su. Eran solo una familia escondida en un rincón del mundo. Pero hoy, cuando la secta está en declive, como descendiente del clan Su, estaba dispuesta a dar un paso al frente para revitalizar la antigua secta del incienso de purificación. Una niña de 13 años que no fue bien recibida por los ancianos de la secta decidió venir. Todo esto fue simplemente porque la antigua secta del incienso de purificación fue creada en manos de su antepasado, el emperador inmortal Min Ren. El corazón de Li Ye no pudo evitar suspirar profundamente. Recordar el pasado cansaba su mente. Este asunto. Se mostró reacio a mencionarlo. Lo dejaré claro con el grupo del Elder Heu. Mañana te pasaré el asiento. Su Yong-Wang fue directa y directa desde su corazón. En cuanto a la posición de maestra de secta de la antigua secta del incienso de purificación, ella no la codiciaba. Tubuyu permaneció en silencio detrás de ella y solo suspiró levemente sin decir nada. Li Ye sonrió y sacudió la cabeza. Estás equivocado con respecto a este asunto. Eres descendiente del emperador inmortal Min Ren, no hay nadie más adecuado que tú para este puesto. Además, si eres descendiente de Min Ren, revitalizar la antigua secta del incienso de purificación, para ser exactos, es tu responsabilidad, no la mía. ¿No lo crees? Por así decirlo, tú sigues siendo el maestro de secta y yo sigo siendo el discípulo. En cuanto al grupo del Elder Heu, creo que tarde o temprano comenzarán a confiar en ti. Su Yong-Wang miró fijamente a Li Ye por un rato. Al final, ella no dijo nada. Ella se levantó y se fue, pero sin duda aceptó quedarse. En el día del levantamiento de cabezas de dragón, tu clan Su todavía celebra una gran ceremonia de honor. Cuando Su Yong-Wang estaba a punto de irse, Li Ye no pudo evitar hacer una pregunta. Su Yong-Wang, que estaba a punto de irse, escuchó esta pregunta y su cuerpo tembló visiblemente. Se dio vuelta y miró a Li Ye. ¿Cómo supiste de este asunto? Calculé con mis dedos. Li Ye se lamentó con un suspiro. Aunque Su Yong-Wang no respondió, ya lo sabía. El día del levantamiento de cabezas de dragón fue el cumpleaños del emperador inmortal Min Ren, pero incluso los niños del clan Su no lo sabían. Aunque su RU abandonó el campamento de Min Ren al final y se fue muy lejos y nunca volvió a ver a Min Ren, todavía estaba muy enamorada de él. Este asunto siempre dejó a Li Ye avergonzado porque persuadió a su RU para que siguiera a Min Ren ese año. Desafortunadamente, al final hubo tal resultado. Su Yong-Wang se dio la vuelta y se fue, pero antes de salir por la puerta, Su Yong-Wang de repente se dio la vuelta y dijo. No sé de dónde eres, pero ya que me hiciste quedarme atrás, no olvides una cosa, tú eres mi discípulo. Y luego ella se fue volando suavemente.
Después de la partida de su Wang, Li Ye no pudo evitar sonreír. Al menos, en esta parte, ella no era como su abuela ancestral, su R.U. Hermano mayor, ¿puedo irme también? Tu Buyu preguntó amablemente. Él, este monstruo de más de 1000 años, seguía llamando a Li Ye hermano mayor una y otra vez, pero no había ni una pizca de incomodidad. Esto fue realmente impresionante. Li Ye le dio una mirada severa y dijo. Creaste una situación tan complicada y al final querías que yo la arreglara por ti. Tú, como mi hermano pequeño, en el futuro irás a donde te indique. Si digo no te atreverías a ir al oeste, ¿verdad? Tu Buyu no estaba en absoluto enojado, sonrió amablemente y dijo. Hermano mayor, no puedes culparme por este asunto. La verdad es que el grupo del anterior maestro de secta provocó esta situación complicada. Soy solo un discípulo y era simplemente un chico de los recados. Hacer todo esto fue un trabajo duro. Li Ye lo fulminó con la mirada, pero no tenía forma de controlar a este viejo zorro. Tu Buyu acababa de irse. Poco después, el grupo de Heu Tiezhou no pudo esperar más y corrió hacia adentro. Al ver a Li Ye, el Elder San inmediatamente preguntó. ¿Cómo fue? ¿Sobre qué negociaste? ¿Qué pasa con la negociación? Li Ye habló lentamente. The Evil and Fasted Reg, lo discutiremos cuidadosamente nuevamente. La cordillera infestada del mal puede esperar. El Elder Qian dijo gravemente. Pero desde mi perspectiva, deberíamos estar hablando del asiento del maestro de secta. Mi opinión es que ahora deberías tomar el control y convertirte en el maestro de secta de la antigua secta Incienso de Purificación. En el momento de la reforma, primero estabilizaremos la confianza de los discípulos y luego construiremos una moral más fuerte. Siento que esto tiene mucho sentido. El Elder Wu añadió. El maestro de secta siempre estuvo fuera de la secta y no tiene un gran prestigio dentro de la secta. Ella no es la persona que el público quiere. Nuestra gran reforma requiere una moral estable. En este momento, si te pasaran el asiento del maestro de secta, nada podría ser mejor. Que te conviertas en maestro de secta está completamente justificado. Aunque la maestra de secta tendrá que abdicar, aún puede convertirse en anciana. Nos falta uno en este momento. El Elder Zhou también intentó persuadir a Li Ye y dijo. Realmente no hay otra manera. Si la maestra de secta estaba dispuesta a abdicar, entonces déjela convertirse en una anciana suprema. Actualmente, nuestra antigua secta Incienso de Purificación no tiene ancianos supremos. Esto no quiere decir que el grupo del Elder Wu quisiera tomar el poder. La situación actual de la secta podría describirse como internamente caótica y externamente rodeada de enemigos. Para reformar y revitalizar la secta, es absolutamente necesario que haya alguien que pueda realizar milagros y liderarlos. Sin duda, Li Ye era el candidato más apropiado. Aunque Su Wang había sido la maestra de secta durante un largo periodo, ella siempre estaba afuera, su presencia dentro de la secta era muy débil. ¿Cuál es la opinión del Elder Heu? Li Ye miró tranquilamente a Heu Tiezhou y preguntó. Heu Tiezhou los miró por un momento y luego dijo con amargura. ¿Qué puedo hacer? Ese año, ayudé al maestro de secta a tomar el puesto. Ahora, querer que el maestro de secta abdique también soy yo. ¿No me utilizan siempre como espada? Ese año, el maestro me usó como espada, y ahora, todos ustedes también me están usando como espada. Realmente siento que siempre estoy desempeñando el papel del malo. Hermano Heu, no hay otra manera. Dentro de la secta, en cuanto a prestigio y estatus, solo tú podrías empuñar la espada personalmente. El Elder San solo pudo decir esto. Heu Tiezhou guardó silencio durante mucho tiempo, pero finalmente habló con exasperación. Si es realmente por la secta, entonces solo puedo soportar la infamia una vez más. Aquí, miró a Li Ye y dijo. Ye, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Hagamos esto, todos tus mayores deberían regresar. Mañana hablaremos de esto en la cámara ancestral. Li Ye continuó. ¿Los ancianos dijeron antes que todavía tenemos un retrato del patriarca en la secta? Mañana, tráelo allí también. Li Ye dejó perplejos a los ancianos por un momento. Finalmente, todos asintieron con la cabeza y se despidieron. Solo que el primer anciano Heu Tiezhou fue el último en irse. ¿Cómo estaba la tierra antigua? Heu Tiezhou estaba más preocupado que nadie por el ascenso y la caída de la secta. Después del regreso de Li Ye, no tuvo la oportunidad de preguntar sobre este asunto. Por el momento es difícil. Necesitamos más tiempo. Con nuestra situación actual, solo podemos dejar pasar la cuestión de la tierra antigua. Primero debemos ocuparnos de Evil and Fasted Reg. Esto es extremadamente importante para nosotros. Dijo Li Ye. Heu Tiezhou hizo una pausa por un momento y finalmente dijo.
Sin embargo, Idle and Fasted Rage ya no pertenece a nuestra secta. Se podría decir que Idle and Fasted Rage pertenece al mundo entero. Una vez que se abra, me temo que vendrán todas las sectas famosas del gran territorio medio. En ese momento, ¿todavía tendremos la oportunidad de entrar a la cresta? Como anciano, ¿cómo podría Heu Tiesou no querer recuperar Idle and Fasted Rage? Sin embargo, la secta de hoy ya no tenía este poder. En mi perspectiva, en el momento en que se abra la cresta, la secta Dios Celestial, el reino de la joya celestial definitivamente vendrá. Y no olvide los diferentes clanes y herencias poderosas como el reino celestial del sur. Tal vez, existe la posibilidad